Gracias a su hada madrina, Cenicienta asiste al gran baile del Palacio Real. Pero su momento de alegría en el balcón del palacio fue completamente fugaz. Al acercarse la medianoche, la magia se desvanece y ella huye del castillo apresuradamente. El príncipe cautivado no puede olvidar a la misteriosa doncella que solo dejó una zapatilla de cristal. Finalmente, tras una larga búsqueda por todo el reino, el príncipe encuentra a Cenicienta. Así, ella se casa con él, creyendo que vivirían felices para siempre. Sin embargo, el para siempre no resultó ser como en los cuentos de hadas. Su hada madrina nota con preocupación que Cenicienta ya no parece feliz en su nueva vida. Encerrada en la habitación más lujosa, Cenicienta pasa las noches llorando en soledad. En algún momento, el príncipe simplemente dejó de buscarla, encontrando consuelo en otra mujer. Él mismo la trajo al castillo, solo para convertirlo en su jaula dorada y despojarla de todo misterio. Ahora, sin ser amada, está a punto de ser expulsada del palacio que se convirtió en su prisión. Su crimen fue no darle un heredero al príncipe en 10 largos y miserables años. Su hada madrina se lamenta, recordando ese fugaz momento de felicidad como el último que tuvo su protegida. Se arrepiente profundamente de no haber impedido la boda, sintiendo que ya es demasiado tarde para actuar. La verdad es que el hada madrina ahora es solo una ratoncita, demasiado vieja y débil para intervenir. Sus fuerzas la han abandonado por completo. Ya no puede correr, ni siquiera levantarse por sí misma. Una figura encapuchada se acerca a la pequeña ratona para expresarle un último deseo. La ratoncita se tambalea, abrumada por la desesperada súplica de Cenicienta de que la ayude una última vez. Con la esperanza de ver a Cenicienta sonreír de nuevo, el hada madrina reúne sus últimas fuerzas para un milagro final. El hada madrina recuerda la sonrisa radiante de Cenicienta, cuando no tenía nada más que sus sueños. A pesar de su pobreza, su felicidad era genuina y pura, algo que el palacio nunca pudo darle. Con ese último recuerdo en mente, el cuerpo de la ratoncita finalmente cede y se desploma sin vida. Una entidad sombría con rostro marcado le pregunta si ese es realmente su último y definitivo deseo. Sosteniendo el pequeño cuerpo en su mano agrietada, la figura reconoce la devoción del hada madrina hasta el final. De repente, una nueva y adorable criatura aparece, proclamando que ahora ella posee ese deseo. El misterioso ser contempla desde el balcón el alcance de esa petición. Asegurar su felicidad para siempre. El único anhelo del hada madrina era que su protegida pudiera volver a ser feliz, como en aquel baile. La pequeña criatura se une a la figura encapuchada, esperando ansiosamente que cumpla la promesa. Con una mirada intensa, la entidad se prepara para conceder el deseo que el hada madrina mantuvo consistentemente. La entidad lamenta que el hada madrina no pidiera vivir, ni siquiera una vez. De haberlo hecho, él habría encontrado la forma de ayudarla. No obstante, la figura cambia de parecer, reconociendo una verdad más profunda. Se revela que solo Cenicienta tiene el poder para romper la maldición que lo aflige. Con esta nueva convicción, la entidad se posiciona dentro del palacio, listo para actuar. La clave reside en que ella es la joven que el hada madrina amó con todo su ser. La entidad se pregunta si la felicidad de la joven también traería una sonrisa al espíritu del hada madrina. Como respuesta, el alma del hada madrina se eleva de su mano, convertida en una luz etérea. Le otorga una bendición final, deseando que en su próxima vida nunca más se cruce con alguien como él. La escena cambia a una mujer que, mientras sostiene a 2 pájaros, escucha una canción de cuna que le resulta familiar. El hada madrina recuerda a Cenicienta tarareando felizmente mientras compartía su escasa comida. Su espíritu, ahora en forma de ratón, encuentra una paz inesperada en la muerte. De repente, una sacudida la arranca bruscamente de su pacífico descanso eterno. Confundida, se pregunta si ha llegado al infierno al escuchar una voz familiar y estridente. Para su horror, se da cuenta de que son las hermanastras de Cenicienta quienes la han despertado. Sin embargo, un toque gentil la sorprende, muy diferente a la rudeza que esperaba. La sensación es tan vívida que el hada madrina no puede creer que esto sea el más allá. Al levantar la vista, se encuentra con el rostro sonriente de una joven y feliz Cenicienta. El hada madrina, ahora un simple ratón, observa atónita cómo Cenicienta responde al llamado de sus hermanastras. Se da cuenta de que ha regresado al pasado, a la época antes de que todo saliera terriblemente mal. El hada madrina, en su forma de ratón, se niega a creer que esta nueva realidad sea posible. Observa a Cenicienta alejarse, temiendo que todo sea simplemente un sueño fugaz. Sin embargo, la vívida imagen de su protegida corriendo por el pasillo confirma que es real. De inmediato, una de las hermanastras la recibe con un grito, recriminándole su tardanza. Cenicienta se disculpa humildemente mientras su familia la critica por su apariencia descuidada. Su apodo cruel proviene precisamente de estar siempre cubierta de cenizas, un recordatorio de su servidumbre. El hada madrina confirma con tristeza que ha vuelto al tiempo en que Cenicienta sufría este maltrato a diario. Pero recuerda un detalle crucial.
El verdadero nombre de la joven es Serafina Bluewood. El ratón se pregunta si el deseo de su yo anterior fue lo que provocó este increíble viaje en el tiempo. Comprende que se le ha otorgado una segunda oportunidad para proteger a Serafina y cambiar su destino. De repente, una voz autoritaria interrumpe la escena, quejándose del ruido. Serafina se estremece, reconociendo de inmediato a quién pertenece esa voz. Se trata del conde Bluewood, su propio padre. El hada madrina lo recuerda como el hombre que no hizo nada para proteger a su hija del maltrato. A diferencia de la madrastra y las hermanastras, él nunca pagó por su complicidad. De hecho, fue recompensado por el príncipe y vivió una vida de lujos hasta su muerte. El ratón lo mira con furia, culpándolo por toda la infelicidad de Serafina. El conde le ordena a su hija que obedezca a sus hermanastras sin replicar. Luego la humilla, lamentándose en voz alta por tener una hija tan miserable. Mientras Serafina reprime las lágrimas, el hada madrina la observa con el corazón roto. El hada madrina recuerda lo joven e ingenua que era Serafina en aquel entonces. Aunque aparentaba madurez, en el fondo solo era una niña sosteniendo un sueño de cristal. Por eso se aferró a la idea de un príncipe, porque nadie más en su vida le mostraba afecto. Nadie nunca se había acercado para ayudar a aquella solitaria joven. El ratón observa con impotencia cómo su familia disfruta mientras Serafina se disculpa. Se siente inútil, un simple ratón tanto en el pasado como en esta nueva oportunidad. Pero con una nueva determinación, decide que no permitirá que la historia se repita. Con un salto veloz, se lanza hacia el conde, decidida a hacerle pagar. El hombre reacciona con sorpresa y repulsión al ver al ratón volar directamente hacia él. El hada madrina se aferra a su rostro, desatando su furia contra el hombre que nunca perdonará. El comedor se sume en el caos mientras el conde y su familia gritan de pánico por el inesperado ataque. El hada madrina, en su pequeña forma, se burla del exagerado dolor del conde, considerándolo La madrastra, un cobarde. Furiosa, le ordena a los sirvientes que se deshagan del roedor que atormenta a su esposo. 2 sirvientes se acercan para cumplir la orden, pero Serafina intenta detenerlos desesperadamente. Ella corre para interponerse, suplicando que no le hagan daño al pequeño animal. Serafina se ofrece a quitar el ratón ella misma, pidiendo que no sean bruscos con la criatura. El hada madrina se conmueve al ver que Serafina la protege, temiendo que la joven sufra por su causa. Un sirviente la aparta con fuerza, ignorando por completo sus súplicas. El ratón observa con impotencia cómo su protegida es maltratada por intentar defenderla. De repente, una mano atrapa al hada madrina con una fuerza aplastante, silenciando la escena. El conde, lleno de ira, levanta el puño con la intención de aplastar al pequeño roedor. Con un movimiento violento, arroja al hada madrina por los aires, llamándola una plaga inútil. Serafina grita desesperada, viendo cómo su pequeño amigo es lanzado sin piedad. Cae de rodillas, suplicando en silencio que el ratoncito no muera por su culpa. Ella solo ve a una criatura inocente y frágil, considerando su destino demasiado cruel. Su padre la reprende con desprecio, cuestionando su cordura por defender a un animal inmundo. Pero Serafina se mantiene firme, insistiendo en que el ratón es un ser limpio del campo. De repente, una mano sombría y familiar aparece, reaccionando a las palabras de la joven. La madrastra, enfurecida por su desafío, la agarra brutalmente del cabello. Con una sonrisa malévola, la acusa de haber perdido la razón por completo. La madrastra la somete con violencia, tirando de su cabello mientras la joven tiembla de miedo. Arrastra a Serafina sin piedad, ignorando por completo sus desesperadas súplicas de perdón. Una de las hermanastras sonríe con malicia, anticipando el castigo, mientras la otra se preocupa por su padre. La madrastra la arroja al suelo de un oscuro almacén para que reflexione sobre su error. La encierra bajo llave, declarando que no saldrá hasta que se arrepienta de su comportamiento. Serafina golpea la puerta con desesperación, implorando que la dejen salir de su encierro. Sus golpes cesan de repente, dándose cuenta de la inutilidad de sus gritos. Mientras tanto, la entidad sombría sostiene al ratón herido, sabiendo que necesita una poción para sobrevivir. Desea salvarla, pero se pregunta cómo lograrlo si Serafina, su única aliada potencial, también está atrapada. Serafina llora en silencio, susurrando disculpas a la nada, consumida por la desesperanza. En su forma de ratón, se culpa por su imprudente ataque, lamentando su debilidad, incapaz de consolar a Serafina o secar sus lágrimas, atrapada en el pasado. De repente, unos golpes en la puerta del almacén interrumpen el silencio, sorprendiendo a Serafina. A pesar de su encierro, la joven le sonríe al ratón, agradeciéndole por su inesperado consuelo. El hada madrina se conmueve, pues la inquebrantable bondad de Serafina siempre logra salvarla. Serafina le propone al pequeño roedor que sean buenos amigos, un gesto que el hada madrina recuerda con cariño. Un amargo recuerdo la invade,
Al final, su intervención solo le trajo La más entidad lágrimas sombría a su se protegida. pregunta por qué el hada madrina lo envió de vuelta al pasado, revelando su De vuelta conexión en con el el almacén. deseo. Serafina le confiesa al ratón que, a pesar de todo, le está Admite muy que agradecida. sintió Cierta satisfacción al ver a su padre perder la compostura por primera vez. Serafina cree que el pequeño ratón la defendió atacando a su padre por pura lealtad. Conmovida, lo compara con un valiente héroe de sus novelas de aventuras favoritas. Decide que una criatura tan valiente merece tener un nombre propio. Con una sonrisa radiante, le pregunta si puede llamarlo Elodie, un nombre que conmueve al hada madrina. Recuerda con tristeza cómo todos los demás la despreciaban, llamándola una plaga Solo inútil. Serafina, En su soledad, le había mostrado siempre una bondad incondicional. Ella fue la única que extendió su mano, viendo más allá de su apariencia de simple roedor. Inspirada por este recuerdo, el hada madrina jura protegerla a toda costa, renovando su determinación. De repente, el cuerpo del ratón se ilumina con un poder dorado y se eleva en el aire, dejando a Serafina Con lágrimas en atónita. los ojos, Serafina observa el milagro, preguntándose si lo que ve es Mientras real. Tanto, el conde grita desesperado exigiendo la presencia de un médico. Su pánico se convierte en paranoia, temiendo haberse contagiado de alguna enfermedad por el ratón. De repente, un estruendo ensordecedor lo lanza hacia atrás, interrumpiendo su histeria. Desconcertado, se apoya en una mesa tratando de entender el origen del caos. Al asomarse, descubre con horror que su preciado jardín ha sido completamente destruido. Lleno de ira, se pregunta qué lunático se atrevería a causar tal destrucción en su propiedad. Sin embargo, su furia se transforma en pánico al ver a los responsables acercándose. Dos figuras imponentes caminan con calma entre los escombros de su jardín. Se trata del temido duque Valkisen, conocido como el Rey Bestia, y su acompañante. Un sirviente confirma la identidad de los visitantes, dejando al conde atónito y furioso por la inesperada duque intrusión. Valkisen se dirige a su acompañante, Edmund, quien manipula un círculo mágico mientras Con caminan. una voz gélida, el duque pronuncia el nombre del dueño de la mansión, Conde Bluewood. Al escuchar su nombre, el conde se estremece de pánico, sabiendo que está en serios problemas. Mientras tanto, el duque revela que han venido con un único y claro propósito. Serafina no puede creer lo que ve, sospechando la verdadera identidad de la criatura que flota ante ella. La pequeña criatura, ahora llamada Elodie, desciende suavemente hasta el suelo frente a la joven. El duque le da al conde un ultimátum de solo 10 minutos para cumplir su demanda. Edmund, el acompañante del duque, exige la devolución de la niña bestia que supuestamente secuestraron. Serafina se da cuenta de que la niña que tiene delante es la Elodie, que los intrusos están buscando. Con una mirada amenazante, Edmund reitera la orden, dejando claro que no aceptarán un no por respuesta. El conde reacciona con incredulidad y furia ante la acusación de haber secuestrado a una niña bestia. Los acusa de irrumpir en su propiedad y de inventar acusaciones sin sentido. Indignado, les exige pruebas contundentes para respaldar sus graves afirmaciones. El duque, con total calma, le ofrece mostrarle la evidencia que tanto reclama. Le revela que un orbe mágico muestra la ubicación de la única hija de la familia Ratson, una ratona de campo. Explica que, hasta ese momento, la joven había estado bajo una maldición que impedía encontrarla. Sin embargo, el orbe se activó repentinamente, revelando su paradero exacto. La prueba señala directamente a la mansión Bluewood, dejando al conde sin escapatoria. Edmund le da una última advertencia, pero el duque lo detiene con un gesto sereno. El duque deja claro que si el conde sigue negándolo, no tendrán más opción que actuar por la fuerza. Edmund activa un círculo mágico, preparando un hechizo de gran poder. El duque lo mira fijamente, preguntándose qué decisión tomará el conde ante tal amenaza. El conde entra en pánico al reconocer el hechizo de explosión, temiendo que destruyan su mansión. Le resulta increíble que un hombre bestia se haya atrevido a llegar hasta la capital. Su mente se llena de odio al pensar que, de todas las criaturas, se trata de una rata. Sigue negando la presencia de hombres bestia en su casa, pero una terrible sospecha lo asalta. El conde se pregunta si la niña que buscan es en realidad una mujer bestia con forma de ratón de campo. Recuerda las palabras de su hija, defendiendo al ratón como una criatura limpia de los prados. La espantosa verdad lo golpea. El pequeño roedor que atacó podría ser la niña desaparecida. El rostro del conde se contorsiona de terror al comprender la magnitud de su error. El conde, desesperado, intenta detenerlos, asegurando que todo es un terrible malentendido. Desde el balcón presume que su mansión es impenetrable, pero promete buscar a la criatura para calmar los ánimos. Rápidamente se vuelve hacia un sirviente y le pregunta por el paradero del pequeño ratón. Con una mirada furiosa, especifica que se refiere al roedor que su hija estaba protegiendo. El sirviente, visiblemente nervioso, intenta recordar qué sucedió con el animal. Recuerda que Lady Serafina se quedó con el ratón hasta el final,
justo antes de ser castigada. El conde, aliviado, lo agarra y le ordena que vaya a comprobar si la criatura sigue con vida. Sin embargo, su alivio se convierte en crueldad al ordenar que, si la encuentra, la elimine de inmediato. Mientras tanto, se revela la profunda desconfianza entre humanos y hombres bestia, a pesar de los tratados de paz. Se explica que la casa ducal Valkisen es la única familia noble que mantiene relaciones con los hombres bestia. El conde comprende que si la familia Valkisen ha venido en persona, la criatura que buscan es de una importancia incalculable. Amenaza al sirviente, advirtiéndole que si revela la verdad, ambos estarán acabados. Su orden es clara y aterradora. Debe borrar todo rastro del pequeño roedor. Mientras tanto, en el almacén, el hada madrina se mira confundida, ahora en el cuerpo de una niña. Serafina la mira con asombro, reconociendo en ella a la Elodie que acababa de nombrar. Sin dudarlo, corre a abrazarla con fuerza, aliviada de encontrarla a salvo. La inspecciona con preocupación, preguntándole si está herida después de la terrible caída. Con un gesto tierno, le acaricia el rostro, todavía incrédula de que esté bien. Su atención se desvía hacia las adorables orejas de ratón que ahora adornan su cabeza. Luego, nota la delgada cola que se asoma, confirmando que su pequeña amiga es una niña bestia. Serafina, asombrada, le dice que es una mujer bestia, una revelación que deja a Elodie en shock. A pesar de la negación de Elodie, Serafina la encuentra adorablemente linda y no puede contener su emoción. Con la lógica de sus libros, Serafina explica que los ratones normales no se convierten en humanos. Ilustra su punto, explicando que los hombres bestia pueden cambiar de forma, pero conservan rasgos animales. Así concluye que Elodie es una increíble mujer bestia con forma de ratón de campo. Elodie mira sus manos, temiendo que todo sea un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Le confiesa a Serafina su miedo a que esta nueva y frágil realidad se desvanezca. Serafina la mira con profunda comprensión, asimilando el peso de su confesión. Se da cuenta del inimaginable tormento que Elodie debió soportar, atrapada en el cuerpo de un ratón. Considerándolo un milagro, la abraza y le promete que explorarán juntas todo lo que significa ser humana. Serafina le asegura a Elodie que la ayudará a navegar su nueva vida, porque ahora son amigas. De repente, la puerta del almacén se abre de golpe, revelando a un grupo de sirvientes armados. Serafina reconoce al mayordomo, Alfred, y se pregunta con temor por qué ha venido. Alfred, con una mirada resuelta, confirma para sí mismo que todo ocurre como su amo lo había predicho. Elodie se aferra a Serafina, sintiendo el pánico al ver a los hombres que claramente vienen por ella. El mayordomo les ordena a los sirvientes que capturen a la niña bestia y la eliminen de inmediato. Sin dudarlo, Serafina empuja a Elodie, instándola a que corra para salvar su vida. Elodie huye, pero se debate internamente, sin querer abandonar a Serafina a su suerte. Al darse cuenta de que es el objetivo, decide que volver a su forma de ratón es la mejor opción para escapar. Con su pequeño tamaño, se escabulle por una grieta en la pared, frustrando a sus perseguidores. El mayordomo ordena derribar la pared, y Elodie comprende que no es una captura, sino una cacería mortal. Serafina grita con desesperación, suplicando que se detengan antes de que sea tarde. Pero Elodie, en su forma de ratón, se niega a rendirse, desafiando a sus perseguidores con la mirada. Se aferra a la promesa de Serafina, decidida a vivir para poder hacerla feliz. Impulsada por su deseo, una luz dorada la envuelve, declarando que aún no es su momento de morir. El mayordomo presiona a sus hombres para que acaben con ella antes de ser descubiertos, ignorando las súplicas de Serafina. Una voz tranquila interrumpe el caos, preguntando qué está sucediendo en el almacén. El recién llegado se acerca, cuestionando con ironía si estaban peleando contra la pared. Serafina lo reconoce de inmediato. Es el joven Lord Edmund Valkisen. El mayordomo palidece al identificarlo como miembro de la familia Valkisen, conocida por su alianza con los hombres bestia. Serafina grita con todas sus fuerzas, llamándolo por su título para captar su atención. El mayordomo entra en pánico, pero Serafina ignora su miedo y le suplica al joven Lord que le revela que los sirvientes intentan acabar con su amiga, mientras Elodie se esconde, conmovida por su valentía. Con lágrimas en los ojos, la joven le ruega que intervenga antes de que sea demasiado tarde. Edmund la observa con una mirada intensa, considerando la desesperada petición de salvar a su amiga. El mayordomo se horroriza, temiendo las consecuencias si el joven Lord descubre su plan. Determinado a ocultar la verdad, decide que debe eliminar al ratón a toda costa. En un acto de desesperación, el mayordomo la agarra bruscamente para impedir que siga hablando. La reprende por su atrevimiento, cuestionando cómo se atreve a alzarle la voz a un noble. Le recuerda su lugar, declarando que una simple sirvienta no tiene derecho a dirigirse al heredero de la familia Valkisen. El mayordomo la sujeta con fuerza, humillándola por su atrevimiento al hablar con un noble. La arroja al suelo sin piedad, declarando que no merece ni el más mínimo respeto. Le recuerda su lugar, insistiendo en que nunca será una verdadera miembro de la familia Bluewood. La madrastra se une al abuso, insultándola con desprecio por su apariencia cubierta de cenizas. Serafina tiembla, incapaz de defenderse ante la crueldad de su propia familia. Sola y sin esperanza,
Recuerda cómo siempre ha sido tratada como una simple sirvienta. Su familia siempre la ha menospreciado, haciéndola sentir como una extraña en su propia casa. Mientras tanto, Edmund observa la escena, procesando la terrible injusticia que presencia. Ella recuerda que, en medio de su soledad, la única compañía que tuvo fue la de su pequeño recuerdo le da la fuerza para no quedarse de brazos cruzados mientras su amiga está en peligro. Con una nueva valentía, Serafina grita su verdadero nombre, reclamando su lugar como la hija menor de la familia Bluewood. La agarra bruscamente, acusándola de haber perdido la razón por completo. Ella se resiste con todas sus fuerzas, sorprendiendo al mayordomo, quien no esperaba tal desafío de la siempre sumisa joven. Convencido de que nadie creería las palabras de una chica en su estado. De repente, Edmund interviene, deteniendo la mano del mayordomo con una orden firme y una mirada gélida. El mayordomo, aterrado, se disculpa con el joven lord y trata de menospreciar a Serafina para desviar la atención. Sin embargo, Edmund lo ignora, y con una voz imponente, le ordena que la suelte de inmediato. El joven lord aprieta su agarre, demostrando una fuerza que hace que el mayordomo se retuerza de dolor. Mientras el mayordomo se aleja adolorido, Edmund se dirige a la joven, repitiendo Serafina el nombre lo mira confundida mientras él declara Serafina no haber oído Bluewood. Nunca de una dama con ese nombre en la familia Bluewood. El mayordomo se burla internamente, pues sabe que el conde ha mantenido a Serafina oculta del mundo exterior. A pesar de la desconfianza, Serafina se mantiene firme, sin importarle si le creen o no. Su única preocupación es salvar a su amiga escondida en la grieta, dispuesta a sacrificar su propia seguridad. Le explica a Edmund que su amiga es una ratona de campo recién transformada, con la esperanza de que la familia Balkaisen pueda ayudarla. Pero Edmund lo detiene, negándose a ignorar las palabras de la joven. Para probar su punto, Edmund revela un orbe mágico que brilla intensamente, confirmando que ella no miente. Desde su escondite, Elodie observa con curiosidad el misterioso orbe brillante. El joven lord declara que la ubicación que ella mencionó coincide con la de la joven que buscan, confirmando que deja al mayordomo sin palabras, mientras una chispa de esperanza se enciende en la mirada de Serafina. Serafina comprende con alivio que la poderosa familia Balkaisen ha venido a rescatar a su amiga Elodie. Edmund revela que el orbe mágico apunta directamente a la grieta en la pared. El mayordomo palidece al recordar que ese era el escondite del pequeño ratón. Sin dudarlo, Edmund aprieta su arma, listo para derribar el muro. Le ordena al mayordomo que se aparte, ignorando por completo su pánico. El hombre, desesperado, le suplica que se detenga y lo escuche. Pero el joven lord lo ignora, con una mirada decidida a terminar con el engaño. Con un poderoso golpe, desata un ataque que hace añicos la pared del almacén. El mayordomo grita de terror, abrumado por la violenta explosión. Entre los escombros, el duque Balkaisen encuentra a la pequeña Elodie, quien lo mira asustada. El duque sonríe con satisfacción, confirmando que, tal como esperaba, la habían encontrado. Elodie, en su forma de ratón, se queda paralizada de asombro ante la increíble demostración de fuerza. El duque se arrodilla con calma, extendiendo su mano en un gesto tranquilizador hacia la pequeña criatura. Con una sonrisa amable, le asegura que ha venido específicamente para rescatarla. Elodie lo mira con incredulidad, preguntándose si este hombre realmente ha venido a salvarla. La identidad y el poder de este misterioso hombre la dejan completamente desconcertada. Serafina corre a abrazar a Elodie, lamentándose entre lágrimas por no haber podido protegerla. Elodie la consuela, recordándole que intentó salvarla a pesar de saber que se metería en problemas. Con lágrimas en los ojos, Elodie insiste en que la verdadera valentía es actuar a pesar del riesgo. Las palabras de su pequeña amiga la persona más valiente que conoce, quien responde con una sonrisa llena de emoción. De repente, Edmund interrumpe el momento, ofreciéndole un pañuelo a la sorprendida Serafina. Con una mirada seria, Edmund le ofrece un pañuelo para que se seque las lágrimas. Serafina se sonroja, sorprendida por el inesperado gesto de amabilidad del joven lord. Tímidamente, ella acepta el pañuelo, agradeciendo en silencio su consideración. Sin embargo, en lugar de usarlo para sí misma, limpia con ternura el rostro de la pequeña Elodie. Edmund aparta la vista, desconcertado por la inesperada reacción de la joven. Mientras tanto, Elodie desata su furia, convencida de que el joven lord intenta coquetear con su amiga. De vuelta a su forma humana, se interpone, regañando a Serafina por avergonzarse frente a un chico. Con una mirada desafiante, le advierte a Edmund que se mantenga alejado de su preciada Serafina. Edmund, ignorando su arrebato, les informa que el duque las espera en el salón. Elodie entra en pánico al verlos caminar juntos, exigiéndoles que mantengan la distancia. En el salón, el duque Balkaisen finge ser un invitado distinguido, mientras el conde intenta disimular su pánico. Halagar al duque, pero su esposo la reprende mentalmente por su inoportuna ignorancia. Con una mirada gélida, el duque deja claro que no está allí por cortesías, mientras el conde se pone cada vez más por la eliminación del temiendo ratón, que sus sirvientes hayan fallado en su misión y dejado escapar a la criatura. El mayordomo anuncia la llegada de los visitantes, y el duque,
Con una calma inquietante, ordena Con que una los dejen sonrisa pasar. forzada, el mayordomo obedece, esperando que la evidencia de su crimen ya Una haya luz sido brillante eliminada. inunda la entrada del salón, mientras una voz infantil llama a su abuelo. Edmund entra con Serafina, quien lleva en brazos a Elodie, anunciando que han traído a Lady Ratson. El conde se queda paralizado al reconocer a todos, comprendiendo con horror que el ratón que intentó Mientras matar Elodie se acurruca era en realidad felizmente en una los niña brazos de bestia. Serafina, El conde se pregunta aterrorizado el conde si su idea un intento plan de de asesinato desesperado, ha sido descubierto, creyendo que aún puede engañar al duque y salvar la situación. Se acerca a Serafina, decidiendo usarla como coartada para fingir que ella rescató a la niña bestia. Con una falsa amabilidad, intenta arrebatarle a Elodie, prometiéndole a Serafina una recompensa Pero Elodie por su se aferra ayuda. a su amiga, descifrando su plan de separarlas y amenazarla para que guarde silencio. Ignorando su resistencia, el conde exige que le entreguen a la niña, pero Elodie lo desafía con una En un mirada acto de furiosa. desafío, Elodie muerde con fuerza la mano del conde, sorprendiendo a todos El con su hombre grita de ferocidad. dolor, completamente desconcertado por el inesperado ataque de la pequeña criatura. Mientras se lamenta, el conde deja escapar su verdadero deseo de haberla eliminado. Justo Con cuando una mirada Edmund glacial, lo escucha Edmund todo. lo confronta directamente, preguntándole si intentó asesinar a la joven condesa, heredera. confundida, interviene mientras su esposo niega frenéticamente la terrible acusación. Desesperado, el conde intenta culpar a un sirviente, pero la mirada de Elodie lo delata El duque, como un mentiroso. harto De las excusas, se prepara para revelar la verdad que ha estado escuchando. Admite que desconfió del conde desde el principio, a pesar de que su nieto abogó por un posible malentendido. Sin embargo, el duque presenta una prueba irrefutable que desmiente por completo las palabras del conde. De repente, la voz del mayordomo Alfred resuena desde el artefacto, confirmando las peores sospechas. La grabación revela la orden explícita de Alfred de eliminar a la niña bestia sin dejar rastro. Se escucha cómo los sirvientes la persiguieron, maldiciéndola cuando se escondió en una grieta. La voz del mayordomo los presiona para que la eliminen rápidamente, antes de que alguien los descubra. La prueba es un par de pendientes mágicos que permiten escuchar cualquier conversación a distancia. Edmund, portador del otro pendiente, sonríe con suficiencia, habiendo grabado toda la evidencia necesaria. El conde se derrumba al comprender que el duque conocía su plan desde el principio. El duque le pide a Elodie que se acerque, pero ella se niega, aferrándose a Serafina con terror. Serafina intenta tranquilizarla, asegurándole que el duque es de fiar, pero Elodie se resiste a separarse de ella. El duque toma a Elodie en brazos y confirma a través del pendiente mágico que han encontrado a la heredera. A través del artefacto, le informan que, aunque la niña parece ilesa, estuvo en un peligro mortal. El duque escucha la gravedad de la situación, mientras la familia Bluewood observa la escena con pánico. Elodie se sorprende al ver la expresión sombría del duque al enterarse de la crueldad que sufrió. El conde y su esposa tiemblan, completamente confundidos por las instrucciones que el duque transmite en secreto. Con una mirada implacable, el duque le advierte al conde que no intente huir. Le revela que una red de animales lo vigilará, una amenaza que deja al conde y a su esposa paralizados de miedo. A través del pendiente, el duque le hace una promesa final al conde, asegurándole que se verán pronto. El conde se derrumba, convencido de que su familia está acabada, mientras Edmund se aleja con indiferencia. Sosteniendo a Elodie, declara que ya no tienen nada que hacer en esa mansión. Le promete a la pequeña Elodie que la escoltará de vuelta con su familia, dejándola desconcertada. Edmund confirma con una sonrisa que, en efecto, ella tiene padres que la esperan. Le revela que su familia la ha estado buscando desesperadamente durante todo este tiempo. Elodie procesa la impactante verdad. Es una niña bestia de una familia noble que la ha estado buscando. Aunque todo es confuso, se aferra a la ropa del duque con una nueva determinación. A pesar de no recordarlos, decide con firmeza que quiere conocer a su verdadera familia. Comprende que si el propio duque Valkisen vino a buscarla, debe pertenecer a una familia de gran importancia. Elodie se imagina vistiendo a Serafina con ropa adorable una vez que regresen a casa. Su plan incluye darle de comer todo tipo de delicias y jugar juntas en una cama mullida. En su mente, visualiza un futuro feliz donde ambas pueden abrazarse sin preocupaciones. De vuelta a la realidad, Elodie le pregunta a Serafina si la acompañará, dejando a la joven sorprendida. Serafina se da cuenta de que nunca antes había considerado la posibilidad de abandonar la mansión por primera vez. Se pregunta si podría encontrar la felicidad si se atreviera a irse con Elodie. El duque se gira, habiendo escuchado la vacilación en la conversación de las jóvenes. Con la misma energía de cuando era un ratón, Elodie insiste en que Serafina debe acompañarla. Sin embargo, la respuesta de Serafina es una negativa rotunda que resuena en el salón. Pero su negativa no es un rechazo, sino una declaración de su deseo de ser feliz junto a Elodie. Serafina recuerda el momento en que su amistad comenzó, sellando su promesa con un gesto de confianza. Con una alegría desbordante, declara que acompañará a Elodie. Decidida a empezar una nueva vida esperanza, llegan al majestuoso palacio de la familia Ratson, soñando con un futuro feliz. Sin embargo,
Elodie se horroriza al descubrir que el palacio es en realidad una casa de muñecas. A Serafina, en cambio, le parece adorable el tamaño ridículamente pequeño de la residencia. Elodie entra en pánico, dándose cuenta de que en ese lugar ni siquiera cabrán, y mucho menos se vivirán lamenta felices. por su error, creyendo que su sueño de una vida feliz con Serafina es ahora imposible. De repente, el duque Valkisen se presenta ante un guardia, solicitando ver a su santidad. Serafina tiene una revelación impactante, preguntándose si los padres de Elodie son los sumos sacerdotes. La revelación deja a Elodie sin palabras, procesando la increíble verdad sobre su verdadera familia. Se explica que el mundo está dividido en 2 continentes. Uno de ellos es Terranolia, habitado una luz únicamente brillante por separa humanos, los los emblemas de los 2 reinos, simbolizando su marcada división. El otro continente es Animanolia, el hogar de los hombres bestia, con el territorio Valkisen. Para cruzar en la entre ambos frontera. mundos, es obligatorio pasar por una estricta inspección en el territorio Valkisen. Esto significa que ambos continentes son áreas completamente separadas y de difícil acceso. Animanolia es, por lo tanto, una tierra misteriosa y completamente aislada del mundo humano. Elodie, aún en su forma de ratón, se pregunta si sus padres son los sumos sacerdotes de esa Serafina tierra recuerda legendaria. vagamente haber oído que la hija del sumo sacerdote de Animanolia desapareció cuando En era el niña. mundo De las bestias, las habilidades se heredan, y la familia con el mayor poder curativo Elodie comprende asume que el sus rol de heridas sumo sanaron al sacerdote. transformarse, confirmando que heredó esas poderosas habilidades Un guardia curativas. informa al duque que su santidad lo espera, confirmando el alto estatus de la familia de Elodie. Con un gesto amable, el duque se arrodilla y la invita a seguirlo para conocer a su familia. El duque la levanta con cuidado, sosteniendo a la pequeña heredera en la palma de su mano. Elodie se sonroja, llena de nervios al pensar en las personas que está a punto de conocer. A lo lejos, 2 figuras con túnicas la esperan con lágrimas en los ojos. Sus padres, Aunque siempre los deseo sumos sacerdotes. conocerlos. La situación la abruma, sintiéndose confundida ante el reencuentro. Se pregunta cómo debería actuar o qué decirles después de haber estado separada de ellos tanto tiempo. Recuerda que su vida fue una lucha constante por sobrevivir, sin tiempo para pensar en lazos familiares. Tras una vida de soledad, el concepto de familia le resulta completamente ajeno y desconcertante. De repente, su madre corre a abrazarla con fuerza, rompiendo el hielo con una emotiva bienvenida. Su madre la abraza con incredulidad, preguntándose si realmente es la hija que perdieron. Sus padres la rodean en un abrazo grupal, abrumados por la emoción de tenerla de vuelta. El duque y Serafina observan a distancia cómo la familia se reúne, llenos de alivio y disculpas. Elodie siente por primera vez el abrumador pero reconfortante peso del amor familiar. Se aferra a ellos, comprendiendo que nunca perdieron la fe y la esperaron todo este tiempo. En medio del abrazo, una verdad la golpea. Ella realmente tenía una familia. La idea de tener padres, algo que nunca consideró, finalmente se asienta en su mente. Se da cuenta de que, a pesar de su solitaria lucha, nunca estuvo realmente sola en el mundo. Al ver el imponente palacio, comprende que finalmente ha regresado a su verdadero hogar. Con un gesto tierno, Elodie seca las lágrimas de su padre, intentando consolarlo a pesar Elodie de todo. recuerda Con gratitud que Serafina siempre la salvó en los momentos más difíciles. La joven siempre estuvo a su lado, ofreciéndole consuelo y protección incondicional. Gracias a ese apoyo, Elodie confiesa que pudo sobrellevar su dura existencia. Su padre le pregunta si Serafina es la joven que la cuidó, y Elodie lo confirma con la mirada. El sumo sacerdote ordena de inmediato preparar un banquete para honrar a su benefactora. En un instante aparece una mesa repleta de manjares, pero todo a una escala diminuta. Serafina se maravilla ante el adorable banquete en miniatura preparado especialmente para ella. Con una sonrisa radiante, agradece el gesto, encantada por la adorable vajilla. Elodie se sorprende al ver que la alegría de Serafina es completamente genuina y sincera. Su madre le ofrece un plato nutritivo, pero Elodie, abrumada, insiste en que puede servirse La madre sola. de Elodie, recuperando su compostura de suma sacerdotisa, insiste en que todo debe Su seguir padre, un orden por otro apropiado. lado, Se muestra sobreprotector, sugiriendo que deben alimentarla con cuidado para Con no una asustarla. expresión Seria, su padre le revela que el duque le ha contado algo importante sobre su condición. Le pregunta sobre su recién descubierta habilidad para transformarse en humana, un poder que desconocían. Elodie se muestra confundida ante la mención de una maldición, pues no recuerda haber estado bajo ningún hechizo. Sus padres le explican que, según el duque, una poderosa maldición la mantenía atrapada en forma de animal, dándose cuenta de que solo Serafina estaba a su lado cuando ocurrió el milagro. Sin poder dar una Sospechando respuesta de su clara, influencia. Elodie admite que no sabe cómo se rompió el hechizo, desconcertando a su padre. Su padre la mira con intensidad, a punto de revelarle la naturaleza exacta de la maldición que Le la explica afligía. que La única forma de romper el encantamiento era recibir un beso de amor verdadero. Elodie se queda atónita ante la revelación, procesando la increíble noticia.
La idea de que el beso de Serafina fue un acto de amor verdadero la deja completamente sonrojada. Llena de pánico, Elodie vuelve a su forma humana y le grita a Serafina, totalmente avergonzada. Con el rostro sonrojado, le pregunta directamente a Serafina si de verdad la ama, dejándola desconcertada. Serafina, sin dudarlo un segundo, le responde con una sonrisa llena de ternura y confianza. Con una alegría radiante, le confiesa que se enamoró de ella a primera vista. Añade que cualquiera se habría enamorado de una criatura tan adorable, conmoviendo a Elodie. Las sinceras palabras de Serafina hacen que el corazón de Elodie se acelere, sintiéndose abrumada por la emoción. Para Elodie, Serafina es un ángel, su salvación, la persona que le ha dado una razón para vivir. Incapaz de manejar tanta emoción, Elodie sale corriendo, completamente avergonzada por la confesión. Tras la confesión, Elodie se aferra a Serafina y anuncia su deseo de vivir con ella en el mundo humano. Sus padres reaccionan con total incredulidad ante la impactante petición de su hija recién encontrada. Con lágrimas en los ojos, Elodie explica que su anhelo siempre fue más allá de su propia felicidad. Con firmeza, le asegura a Serafina que cumplirá su promesa de no volver a verla triste. La pequeña reflexiona sobre cuál ha sido siempre su verdadero y más profundo deseo. Con una determinación inquebrantable, jura que hará feliz a Serafina por el resto de su vida. Elodie revela que su mayor anhelo no es su propia alegría, sino la felicidad de Serafina. Su madre, conmovida por la profunda devoción de su hija, parece dispuesta a considerar su petición. De repente, el duque Balkaisen interviene con una propuesta inesperada: que se queden en su mansión por un tiempo. El sumo sacerdote protesta, pero su esposa le recuerda una verdad que ambos conocen, silenciando su objeción. El sumo sacerdote se muestra visiblemente afectado por la decisión de su hija. El duque Balkaisen, arrodillado, admite que ya esperaba esta situación y pregunta si será un problema. Explica que la familia Balkaisen no detiene a quienes desean entrar, pero deja una advertencia en el aire. La madre de Elodie le pide a su esposo que proteja a Serafina, preocupada por su bienestar. El duque observa que, a pesar de su preocupación, los padres no intentan convencer a Elodie de que se quede. Con una mirada perspicaz, se da cuenta de que algo en la situación no tiene sentido. Reflexiona que, aunque su maldición se rompió gracias a Serafina, la de los demás parece seguir intacta. Se pregunta por qué sus padres, con tanto poder, viven escondidos y por qué la dejarían ir tan fácilmente. La idea de que la envíen lejos después de haberla buscado con tanto esfuerzo la llena de sospechas. Con todas las piezas en su lugar, Elodie comienza a comprender la compleja verdad detrás de la situación de su familia. Elodie comprende que sus padres la envían lejos, a pesar de su tristeza, para protegerla de una amenaza externa. La prueba de este peligro inminente, según ella, se revelará en un futuro muy cercano. La amenaza resulta ser la familia Basilisco, un clan de serpientes venenosas, no su propia familia de ratones de campo. Elodie se pregunta si todo lo que ha sucedido es una simple coincidencia. Mientras camina con sus padres, se cuestiona qué tanto del futuro que conoce está conectado con estos eventos. Su madre, en forma de ratón, interrumpe sus pensamientos para preguntar por la amiga humana que la acompaña. El padre le transmite a Elodie la pregunta de su esposa, queriendo saber si pueden llamar a su amiga Sera. Con una expresión de profunda gratitud, la madre le agradece a Serafina por haber salvado a su hija. El padre, con un semblante solemne, añade que su esposa siente que tiene una deuda impagable con ella. Serafina, abrumada, se arrodilla y niega el agradecimiento, insistiendo en que fue Elodie quien la ayudó a ella, admitiendo que usó el nombre Elodie porque fue el que ella misma le había dado. La madre, en su forma de ratón, le asegura con una sonrisa que no hay ningún problema. La madre declara que si su hija prefiere el nombre Elodie, así será, reconociendo que Serafina le ha dado una nueva vida. Conmovida por las palabras de su madre, la mira con los ojos llenos de emoción. La niña reflexiona que, sin importar el futuro que haya vivido, el hecho de que sus padres la esperaron con una nueva comprensión, se da cuenta de que ahora no solo Serafina es preciosa para ella, sino también su familia. Se vuelve hacia sus padres y les pregunta cuál era su verdadero nombre. Sus padres le revelan su nombre original, Gracia Ratson, mientras un recuerdo de su infancia aparece. Gracia repite su nombre conmovida, pensando que es un nombre realmente hermoso. Serafina sonríe, feliz de que su amiga tenga dos nombres dados por personas que la aman. Mientras el padre se acerca para darle algo, le entrega una caja ornamentada, pidiéndole que la guarde en un lugar seguro. Revela un martillo sagrado que solo un heredero de la sangre Ratson puede poseer. Elodie se pregunta si el poder de su familia es la fuerza física y si el martillo podría causar algún daño. Con una sonrisa nerviosa, pregunta si de verdad puede recibirlo ya, mientras su padre le advierte que no lo use contra la gente, que debe entregárselo tarde o temprano, insinuando que su propio futuro es incierto. Elodie le reclama que admita que no puede cumplir sus deberes de sumo sacerdote debido a su maldición. Él le explica que, en caso de peligro, solo debe golpear el suelo con el martillo para ser transportada a un lugar seguro. Ella pregunta qué otras funciones tiene el artefacto, mientras su padre la mira con seriedad. El sumo sacerdote le advierte con severidad que el martillo solo debe usarse para escapar del peligro, y nada más. La advertencia de su padre solo despierta la curiosidad de Elodie,
quien sospecha que el martillo tiene Su padre le otros usos explica que el ocultos. martillo es para un momento en que ni siquiera el territorio Valkisen sea Con seguro. una mirada solemne, sus padres le piden que les haga una promesa muy importante. Le hacen jurar que, si llega el peligro, no hará nada arriesgado y simplemente huirá para salvarse. Elodie acepta con una sonrisa, pensando para sí misma que fue una buena idea no insistir sobre la Reflexiona maldición. que si hubiera revelado su curiosidad, las cosas se habrían complicado. Al ver a su pueblo, sabe que la habrían sobreprotegido si conocieran sus verdaderas intenciones. Concluye que es mejor marcharse ahora para poder investigar la maldición sin levantar sospechas. Cierra la caja, decidida a descubrir la verdad por su cuenta, sin que nadie lo sepa. Se despide de sus padres, quienes le piden al duque que la proteja durante su viaje. Su madre le pide a Serafina que cuide bien de su hija, llamándola por su nombre original, Gracia. Con una nueva determinación, Elodie decide que ese será su nombre de ahora en adelante. Al llegar al territorio Valkisen, Elodie se maravilla ante la bulliciosa y próspera ciudad. Pega su rostro a la ventana del carruaje, asombrada por la increíble vista que se extiende ante ella. Nota que las calles están impecables y que la gente, tanto humanos como hombres bestia, Elodie señala con con curiosidad a una mujer con rasgos de cabra, y el duque confirma que es una mujer bestia. A su lado, ve a un hombre con rasgos de lobo, dándose cuenta de la diversidad de los habitantes. Aterrada por la mezcla, le pregunta al duque si corren peligro, pero él la tranquiliza con calma. El duque le dice con orgullo que esto es solo el comienzo, pues el territorio Valkisen esconde más Edmund sorpresas. interviene Para informarle que el castillo ducal es aún más grande que todo el mercado que están viendo. Le asegura que se alojará allí, en un lugar pacífico donde no tendrá que preocuparse por nada. Elodie reflexiona sobre el castillo ducal, mientras el duque nota su expresión pensativa. Él le pregunta si hay algún problema, pero ella niega con entusiasmo, diciendo que está muy emocionada. Llena de energía, Elodie salta de alegría, mientras Edmund planea preparar su habitación de inmediato. El carruaje llega finalmente al imponente castillo Valkisen, anunciando su destino. Los sirvientes hombres bestia murmuran entre ellos, reconociéndola como la heredera perdida de la familia se siente Ratson, abrumada por la atención, dándose cuenta de que todas las miradas están puestas en ella. Sin embargo, la intensa y extraña admiración de los sirvientes la llena de un profundo terror. Serafina nota su palidez y le pregunta si está bien, a lo que Elodie responde que es solo por la multitud. Recuerda con pánico cómo ser el centro de atención siempre significó ser perseguida y cazada. A pesar de su nueva vida, admite que es imposible borrar de golpe los traumáticos recuerdos de su pasado. Elodie intenta ocultar su temblor, no queriendo preocupar a Serafina con sus miedos del pasado. Edmund se dirige a un sirviente con rasgos de lobo, quien lo saluda con entusiasmo junto a sus compañeros. El joven lord lo reprende por mirar fijamente a la niña, y el hombre lobo se disculpa, avergonzado. El sirviente se pregunta confundido por qué solo él es regañado, si todos los demás también estaban Edmund mirando. le Explica con frialdad que su apariencia ruda y su intensa mirada podrían asustar a la pequeña. Le ordena a su caballero que se retire, dejando al hombre lobo perplejo, pues los lobos son animales de manada. De repente, un hombre bestia con rasgos de leopardo se ofrece a proteger a la joven, desafiando al lobo. El leopardo presume con confianza, preguntando si no es más apuesto que su compañero. Con una mirada gélida, Edmund le ordena que deje de decir tonterías. El joven lord les prohíbe a ambos depredadores acercarse a Elodie por el momento, dejándolos atónitos. Edmund añade que incluso los hombres bestia de aspecto más dócil podrían intimidar a la pequeña heredera. Con una orden tajante, les exige a todos que se alejen, dejando a Elodie preguntándose si él se preocupa por ella. El duque le acaricia la cabeza con ternura, indicándole que es hora de entrar al castillo. Elodie asiente, sonrojada, y piensa en la sorprendente libertad que se respira en el territorio Valkisen. Observa que, a pesar de la aparente disciplina, humanos y hombres bestia conviven sin restricciones. Un vago recuerdo la asalta, una época en la que esta armonía era la norma. Recuerda un tiempo de paz, donde ambas razas coexistían gracias al tratado de la familia Valkisen. El pilar de esa era dorada no era otro que el propio duque de Valkisen. Sin embargo, una sombra de preocupación cruza su rostro, pues sabe que esa paz recuerda un está futuro a punto de sombrío romperse. donde, en solo 5 años, el duque, el gran Elodie símbolo de recuerda la que la paz, muerte del duque ya no es estará. inminente. Un evento que cambiará el destino del mundo. Tras su misteriosa muerte, la tensión entre humanos y hombres bestia escala, desatando una El ola de frágil asesinatos. tratado de paz se rompe, sumiendo a los continentes en una masacre que culmina en la ese Tercera futuro, Gran Guerra. Edmund lucha valientemente para defender su tierra, pero desaparece Tras en la su batalla muerte, sin se dejar firma un rastro. alto al fuego y la familia Valkisen es culpada injustamente y aniquilada. Aunque años después se limpia su nombre, la paz ya se ha perdido, y la desconfianza entre las Elodie razas observa es a irreparable, Edmund, lamentando que, a pesar de sus esfuerzos, su futuro esté destinado Con al el fracaso. conocimiento del futuro, se pregunta si una pequeña como ella puede cambiar un destino tan terrible. A pesar de sus dudas, decide que, como mínimo,
debe pagar la amabilidad del duque y de Edmund. Con una nueva determinación, Elodie se prepara para compartir una parte de lo que sabe. Elodie, junto a Serafina, expresa en voz alta su deseo de que el duque tenga una larga vida, captando la atención de Edmund, sorprendido por su comentario, y ella confirma con determinación que se refiere a él. Con confianza, Elodie se ofrece a revisar su salud, pero el duque la mira con escepticismo debido a su corta edad. Ella sonríe, recordando que la familia Radson puede curar todo tipo de dolencias, desde heridas físicas que si logra dominar el poder del martillo sagrado, podrá usar las habilidades curativas de su familia. Sin embargo, el duque rechaza su oferta con firmeza, dejando a Elodie completamente desconcertada. Él insiste en que conoce bien su propio cuerpo, pero la niña se preocupa al darse cuenta de que su muerte es inminente. El duque le recuerda que el sumo sacerdote le advirtió que solo usara el artefacto divino en situaciones de extrema urgencia. La regaña por tomarse el martillo sagrado a la ligera, advirtiéndole que no meta en problemas a su abuelo. Edmund interviene, explicando que la niña solo quiere jugar al doctor, lo que frustra a Elodie. El duque le asegura que vivirá otros 50 años, dejando a Elodie atónita ante su confianza. La niña comprende que la muerte del duque no fue por enfermedad, mientras él pellizca la mejilla de su nieto. Su mente viaja al pasado, sospechando que la verdadera causa de su muerte fue un envenenamiento. Con determinación, decide que su primera misión será vigilar de cerca todo lo que el duque consuma. Ahora que está en la mansión Valkisen, se niega a quedarse de brazos cruzados y permitir que el duque muera. Con una nueva resolución, jura que no permitirá que la tragedia del pasado se repita. Al entrar a su nueva habitación, se queda maravillada por el lujo y la opulencia que la rodean. Se siente abrumada al descubrir que todo ese enorme y lujoso espacio es solo para ella. Recuerda que el único lugar donde se sentía segura era en los brazos de Serafina, sintiéndose perdida en la inmensidad. Sin embargo, aprieta los puños, decidida a entrenar para volverse más fuerte y así poder proteger a Serafina. De repente, Elodie escucha que alguien se acerca a su habitación, interrumpiendo su entrenamiento. Una sirvienta con rasgos de ardilla se presenta como la jefa de doncellas asignada para servirle. Asustada por la repentina aparición, Elodie se esconde instintivamente debajo de la cama, desconcertando a la sirvienta. La doncella la encuentra y le explica que se asustó al ver algo moverse bajo la cama, mientras Elodie sale avergonzada. La sirvienta le dice que debe cambiarse, pero Elodie no entiende la necesidad, pues un poco de polvo al notar que la ropa le queda pequeña, se da cuenta de que es la que usaba antes de la maldición. A pesar de la oferta de ropa nueva, Elodie se muestra indiferente, pues tras años como rata, otra sirvienta con rasgos de conejo le presenta un vestido brillante, preguntándole si tiene algún estilo preferido. Elodie sigue sin inmutarse, pensando que la ropa es inútil, mientras las doncellas insisten en que debe lucir elegante. Un carrito lleno de regalos, y la doncella aclara que las cajas de abajo son para la señorita Serafina. La doncella le muestra un vestido, pero Elodie, con la mente en otro lugar, murmura que prefiere el color azul cielo. Se ilumina al recordar que ese es el color favorito de Serafina, dejando claro para quién son los regalos. Añade que los tonos dorados también le sientan de maravilla a su amiga. Ignorando por completo la sugerencia de la doncella de elegir algo para sí misma, Elodie encuentra un collar que considera perfecto para su emoción. Le confirma que tiene los zapatos a juego. Sellando la elección de la sirvienta, Elodie elige cuidadosamente el par de zapatos más bonito para completar el atuendo de su amiga. Con orgullo, anuncia que ha elegido el conjunto perfecto para Serafina. Sin perder para entregárselo, corre a la habitación de Serafina, ansiosa por verla lucir el atuendo que eligió. Serafina se queda atónita al ver el regalo, preguntándose cómo pudo elegir un vestido que le queda a la perfección. Elodie sonríe con suficiencia, pues conoce a la perfección cada uno de los gustos de la persona que más Serafina, quiere. Luciendo el vestido nuevo, le pregunta a Elodie su opinión con una sonrisa radiante. Elodie, deslumbrada por la belleza de su amiga, confirma que el vestido le queda perfecto. Serafina le revela que, como un verdadero ángel inesperado, ella también estaba eligiendo ropa para Elodie en ese mismo momento. Sobre la cama se despliega una colección de ropa infantil, desde pijamas hasta vestidos de fiesta. Elodie se da cuenta de que su amiga ha estado eligiendo ropa para ella, y Serafina admite que hay tantas opciones que aún no ha terminado. Con una sonrisa, Serafina le muestra un conjunto a cuadros que eligió con la ayuda de las doncellas. Le confiesa que desde que Elodie recuperó su forma humana, su mayor deseo era poder vestirla con ropa bonita. Elodie se conmueve al comprender que el gesto de Serafina es una prueba del profundo cariño que siente por ella. La pequeña reflexiona que, a pesar de tener sus propias necesidades, Serafina siempre la ha puesto a ella en primer lugar. Elodie se mira en el espejo, maravillada por lo bien que le queda la ropa elegida por su amiga. Con una sonrisa radiante, decide que atesorará para siempre la ropa que su amiga eligió para ella. Con una emoción incontenible, le pide a Serafina que se pruebe el atuendo que ella eligió, mientras la doncella le sugiere a la pequeña recorrer el castillo. Y Elodie acepta la propuesta con gran entusiasmo. Con un gesto amable, la doncella le ofrece su mano para guiarla en su recorrido por el castillo. La doncella la guía por un pasillo imponente, explicándole que es el ala donde reside habitualmente el duque. Mientras la doncella le explica que rara vez visitará esa zona, la atención de Elodie se desvía hacia una presencia inesperada. Se topa con el duque, quien discute un asunto con un hombre de aspecto serio y le ordena investigar algo. La niña se siente intimidada,
pensando que si el duque ya es grande, su acompañante lo es aún más. La doncella hace una reverencia y saluda nerviosamente al duque, mientras Elodie, a su lado, parece igualmente explica el motivo de su presencia. Y el duque, con una mirada calculadora, decide aprovechar la oportunidad para resolver la situación con Elodie. Elodie, con sus orejas de ratón, se muestra confundida y un poco molesta. El duque la levanta y la sienta sobre su regazo, recordándole su interés en jugar a ser doctora. Edmund interrumpe, disculpándose, pero el duque insiste en que Elodie no puede llegar a su oficina con sus piernas cortas. Elodie se ofende por el comentario del duque sobre sus piernas. La pequeña heredera se enfada aún más al recordar la excusa del duque sobre la distancia a su oficina. Elodie planea vengarse del duque por sus comentarios despectivos. Se sienta en el sofá de la oficina del duque, observando con curiosidad. El duque, trabajando en su escritorio, le pregunta qué está haciendo. Elodie le recuerda su deseo de jugar al doctor, cuestionando si la oficina es un lugar apropiado para una niña. El duque le ofrece llamar a la doncella si se aburre, pero Elodie sospecha que él no la toma en serio. De repente, Elodie ata cabos y se pregunta si la causa de su futura muerte será el exceso de trabajo. Mientras una sirvienta prepara té para el duque, la niña se siente impotente al no poder aliviar su carga. De pronto, un aroma familiar llama su atención, y su expresión se vuelve grave al instante. Se trata de un té especial de Sindora, conocido por mantener la mente despejada durante largas jornadas. Elodie se da cuenta de que el consumo excesivo de ese estimulante es peligroso y decide intervenir. La niña observa con horror cómo la sirvienta añade un misterioso polvo a la taza del duque. Reconoce la sustancia como hierbas del reino de Belma, y el pánico se apodera de ella. Sabe que la mezcla de esas hierbas con el té crea una neurotoxina mortal. Justo cuando el duque levanta la taza, se lanza a la acción, decidida a impedir que el duque beba el veneno. Con un grito desesperado, Elodie se lanza por los aires para impedir que el duque beba de la taza. La niña cae al suelo, pero logra su objetivo, dejando a todos en la oficina atónitos por su acción. Adolorida por el golpe, Elodie se frota la cabeza mientras el duque la observa con una mezcla de sorpresa y fastidio. El duque la levanta, comentando que es una niña a la que no se le puede quitar la vista de encima ni por un segundo. Sosteniéndola, le pregunta si su repentino arrebato es parte de otro de sus juegos, pero ella lo niega con urgencia. Le advierte con pánico que la mezcla que iba a beber le causaría una parálisis total. Elodie recuerda que, aunque en el futuro se popularizaría como un estimulante más fuerte, sabe que en la proporción era un veneno lento. La mezcla adormece los nervios, eliminando por completo el sentido del tacto. Un año después de su auge, incontables nobles sufrieron los terribles efectos secundarios de la bebida. Comprende que para un guerrero como el duque, perder el sentido del tacto sería una sentencia de muerte. La advertencia, pero Elodie insiste en que la información viene directamente de sus padres. El duque finalmente le da crédito, reconociendo que la palabra de los sumos sacerdotes es de fiar. La sirvienta se desploma, jurando que solo seguía una tendencia popular de la capital sin saber el peligro. El duque procesa la información con una mirada gélida, comprendiendo la gravedad del asunto. La doncella, temblando de miedo, confirma la veracidad de la advertencia ante la intensa mirada del duque. Elodie se sorprende de que el duque haya confirmado su advertencia, maravillada por su increíble habilidad para discernir la verdad. Las hierbas son una novedad, y se pregunta quién pudo haberle dado esa información a la sirvienta. Con una autoridad implacable, el duque exige a la sirvienta que revele quién le habló de esa peligrosa combinación. Entre balbuceos, la sirvienta revela el nombre del culpable, el conde Hamilton. La revelación enciende una furia helada en el duque, quien finalmente comprende la conspiración en su contra. Edmund revela que el conde Hamilton fue quien les proporcionó las hierbas del reino de Belma. Elodie, en brazos del duque, percibe un cambio repentino y escalofriante en su aura. Con una frialdad implacable, el duque ordena que le traigan al conde para confirmar la traición por sí mismo. Un guardia irrumpe, informando de un incidente inesperado mientras el conde Hamilton yace en el suelo. El conde, malherido, es arrastrado mientras clama su inocencia, preguntando por qué intentaría algo así. Edmund lo silencia con una mirada gélida, interrumpiendo sus desesperadas excusas. Con una sonrisa calculadora, Edmund le informa que ya han verificado la ruta de suministro y cada detalle de la compra. El rostro del conde se descompone al escuchar que todas las pruebas ya han sido confirmadas en su contra. Edmund se burla de su ingenuidad, preguntándole si de verdad creía que el duque actuaría sin tener pruebas contundentes. Mientras es arrastrado, el conde estalla en furia, acusando a Edmund de ser una maldición para su familia. Edmund le informa al duque que el médico describió la mezcla como una combinación sin precedentes. Explica que la proporción correcta la convierte en una neurotoxina, confirmando las sospechas del duque. El duque comprende que el plan del conde era esperar a que se volviera dependiente del té para envenenarlo lentamente. Nadie habría sospechado de la bebida, incluso si él hubiera mostrado signos de parálisis. Con una mirada decepcionada, el duque le recuerda al conde el largo tiempo que se han conocido. Un recuerdo del pasado lo asalta, el día que desmanteló el negocio ilícito de los padres del conde. En aquel entonces, el joven Hamilton, con solo 14 años,
Lo había llamado el enemigo de su familia. El duque recuerda cómo el muchacho lo había perdido todo, quedándose únicamente con su apellido. A pesar de todo, el duque lo acogió, dándole la oportunidad de forjar su propio camino y superar los pecados de su familia. En el presente, el duque lamenta que la traición sea la única recompensa que recibe el duque por le su informa al amabilidad. conde que ha cumplido con sus deberes, sellando su destino. Con una frialdad implacable, le dice que ahora debe asumir las consecuencias de su traición. Mientras se aleja, ordena que el final del conde sea rápido, y Edmund le pregunta si se encuentra bien. El duque resta importancia al asunto, afirmando que simplemente hizo lo que debía hacerse. Sin embargo, su verdadera intriga se centra en cómo la pequeña Elodie descubrió el complot. Edmund teoriza que, al ser una Ratson, podría haber tenido una revelación divina. El duque descarta la idea, pues si tuvieran ese poder no estarían malditos, aunque no encuentra otra explicación. Con una sonrisa calculadora, decide que la única forma de saberlo es preguntarle directamente a la niña. De vuelta en la oficina, Elodie se estremece bajo la intensa mirada del duque, preguntándose el duque la qué elogia quiere por sus habilidades y le pregunta sin rodeos cómo supo que lo estaban envenenando. Elodie se da cuenta de que ha revelado demasiado y busca desesperadamente una excusa creíble. Sabe que una mentira no funcionará con el duque, por lo que debe darle una respuesta convincente para evitar problemas. Con una expresión sombría, confiesa que su conocimiento proviene de haber comido cosas peligrosas Recuerda en el pasado. que, en su forma de ratón, la desesperación la llevó a comer algo que la enfermó gravemente. Esa experiencia le grabó a enseñándole fuego una la dura importancia lección de tener cuidado con cada bocado que probaba. Admite que, antes de conocer a Serafina, tuvo que aprender a sobrevivir de la manera más difícil. Un recuerdo la transporta a un momento en que, enferma y sola, una rata callejera se acercó para ayudarla. Gracias a la amabilidad de esa pequeña rata, su vida comenzó a cambiar. Aquella rata le enseñó a encontrar comida segura y a evitar a los humanos, dándole una razón para seguir adelante. Con profunda gratitud, Elodie revela que esa rata fue su primera salvadora en un mundo hostil. Con tristeza, revela que su salvadora murió trágicamente al comer un cebo envenenado por los humanos. Recuerda que la corta vida de su amiga, de apenas 2 años, fue un doloroso recordatorio Confiesa de la que por eso crueldad usó del la mundo. excusa de jugar al doctor, pues era la única forma que tenía de vigilar la comida Con del lágrimas duque. en los ojos, Admite que su mayor deseo es egoísta. No quiere volver a ver morir a Sus nadie. palabras Sus palabras conmueven al duque, quien se da cuenta de que la niña se preocupa genuinamente por su vida. A pesar de su dolor, aprieta los puños, decidida a proteger a las personas que ahora le importan. La sinceridad de la niña desarma por completo al duque, quien la mira con una nueva perspectiva. El duque suspira, sintiéndose avergonzado por haber tratado con tanta dureza a una niña con un pasado Con un tan tono más trágico. suave, Le pide que deje de llorar, asegurándole que no necesita revivir esos Mientras se dolorosos seca las recuerdos. lágrimas, Elodie piensa que no pudo evitarlo, pero también nota que el duque parece haber descarta la dudado del amenaza, poder de su familia, pensando que el conde era un pez pequeño y que él nunca caería en una Elodie trampa se siente tan simple. aliviada. Pero la calma del duque la inquieta, como si estuviera acostumbrado a este tipo de atentados. La niña reflexiona que si el duque enfrenta amenazas constantemente, quizás la causa de su futura muerte brazos sea del duque, otra. Elodie lo llama con formalidad, y él la mira con curiosidad. Él le pregunta por qué usa un título tan distante, dejando a la pequeña completamente confundida. Con una sonrisa, el duque le pide que, de ahora en adelante, lo llame abuelo. Elodie, sonrojada y conmovida, intenta pronunciar la palabra, sintiendo un nuevo tipo de calidez. Él le pellizca la mejilla con cariño, insistiendo en que lo llame abuelito, lo que la sorprende. El duque se pone en marcha, y Elodie se pregunta a dónde se dirigen con tanta decisión. Con una mirada seria, el duque declara que van a recompensar la amabilidad de su doctora, y que tiene algo Elodie que se pedirle. estremece al reconocer el lugar por el sonido de un caldero hirviendo. El aroma de las especias y el sonido de un mortero confirman sus sospechas. El duque la ha llevado a la bulliciosa cocina del castillo, un lugar lleno de actividad. Aterrada, la niña piensa que llevar a una rata a la cocina es más un castigo que una recompensa. El duque le dice con una sonrisa que ahora puede jugar a ser su doctora personal en la cocina. Ella le explica con pánico que los cocineros la echarán por ser una rata, pero él no parece preocupado. Elodie imagina que todos la evitan con asco, convencida de que la consideran sucia y quieren que se vaya. Incapaz de soportarlo, le susurra al duque que quiere marcharse de inmediato. El duque la mira con una expresión seria, preparándose para darle una dura lección. Con una pregunta penetrante, la desafía a decidir si vivirá para siempre escondida y con miedo. La niña se sonroja al darse cuenta de que el duque adivinó su miedo a la cocina y la trajo para enfrentarlo. Paralizada por el pánico, intenta pedir que se vayan, pero las palabras no le salen de la boca. Un recuerdo traumático la invade, viéndose a sí misma huyendo de un cuchillo en una cocina. El terror es tan intenso que teme que, si no escapa, volverá a su forma de rata para siempre. Intenta convencerse de que su miedo se debe únicamente a la intimidante apariencia del jefe de cocina. El duque, sosteniéndola, le ordena al jefe de cocina que se cubra el rostro para no asustarla.
Para su sorpresa, todo el personal de la cocina le da una cálida bienvenida, emocionados por conocerla. Elodie se queda sin palabras, completamente desconcertada por una reacción que nunca esperó recibir. El duque le hace ver que todos la reciben con alegría, y ella comprende que su abuelo tenía razón sobre ellos. Con una nueva determinación, aprieta el puño, aceptando que no puede seguir huyendo de sus miedos. Sabe que si no supera este miedo, jamás podrá romper la maldición de su familia. Con valentía, extiende su mano y acepta el cálido saludo de la jefa de cocina. La mujer bestia, con una sonrisa amable, le propone hornear galletas juntas para romper el hielo. Elodie se sorprende al sentir el calor de la mano de la cocinera, dándose cuenta de que su miedo era infundado. Con renovada confianza, le anuncia al duque que ha venido a supervisar su dieta personalmente. El personal de la cocina, encantado con su ternura, le sugiere que diseñe un nuevo plan de alimentación Aunque para la su tratan abuelo. como a una niña, está decidida a demostrarles que no deben subestimarla. Se prepara para escribir, segura de que su experiencia como rata de élite le dará la ventaja. Sin embargo, al intentar escribir, su mano tiembla y solo consigue hacer un garabato torpe. Frustrada por su falta de habilidad, se da cuenta de que había olvidado un detalle crucial sobre sí misma. Admite avergonzada que es la primera vez que intenta escribir o usar un bolígrafo. Su plan de dieta consiste únicamente en semillas y frutos secos, un menú más apropiado para el un personal roedor. de cocina observan con una sonrisa, sugiriendo que primero debe aprender a sostener El el duque le bolígrafo. pregunta por su escasa dieta, pero ella responde que es lo único que ha comido en su vida. Con una sonrisa, el duque se da cuenta de que es ella quien necesita un cambio de alimentación, La dejándola doncella le confundida. explica que, aunque su dieta es perfecta para un ratón, el mundo ofrece manjares mucho El más chef le deliciosos. ofrece tarta de nueces y leche de almendras, y la niña lo mira con curiosidad ante Ella la no extraña entiende la bebida. lógica de procesar los alimentos, pensando que es más simple comer los ingredientes Al por probar la separado. tarta, Su mundo se ilumina, experimentando un sabor tan delicioso que nunca la antes pequeña había se pregunta imaginado. cómo algo puede ser crujiente y derretirse en la boca a la vez, mientras la doncella El sonríe duque, complacido. divertido, le pregunta si la tarta está tan buena, y ella, conmovida, le ofrece Con una bocado. sonrisa radiante. La niña le acerca el tenedor, esperando que pruebe el postre. El duque la observa en silencio, con una mirada que denota una mezcla de sorpresa y ternura. Tras probarlo, el duque comenta con indiferencia el sabor, y la niña nota que su reacción no es de entusiasmo. Ella reflexiona que, para un noble y caballero como él, un simple postre no es nada especial. Se le ocurre que descubrir sus gustos podría darle una pista sobre la causa de su futura muerte. Con curiosidad, le pregunta a su abuelo si tiene alguna comida favorita, pero él lo niega rotundamente. La niña se queda perpleja, incapaz de creer que no haya nada que le guste especialmente. Con seriedad, ella le explica que el valor de las cosas a menudo reside en el significado que tienen. Pone como ejemplo la ropa que Serafina eligió para ella, la cual atesora por el cariño que representa. Recuerda cómo Serafina, al comer, siempre deseaba compartir su comida con ella. En ese entonces, aunque no podía comer comida humana, anhelaba probarla solo para compartir ese momento. Comprende que incluso los gestos más pequeños adquieren un valor inmenso cuando se comparten con alguien querido. Con una sonrisa, le pregunta al duque si él también tiene algo que atesore de esa manera. El rostro del duque se refleja en su taza de té. Su expresión se vuelve sombría y distante. Su abuelo responde con un rotundo no, dejando a la pequeña heredera completamente desconcertada. A pesar de su respuesta, el duque se muestra impresionado por la elocuencia de una niña tan pequeña. Con un gesto juguetón, le pellizca la mejilla, sorprendiéndola con su repentino cambio de actitud. El duque se levanta, dando por terminada su interacción y declarando que ya ha jugado suficiente con ella. Antes de marcharse, le indica que puede comer lo que desee, dejándola a solas con la jefa de cocina. El duque le da permiso para explorar el castillo, pero le impone una única y misteriosa condición. Le prohíbe terminantemente acercarse al anexo de la Serenidad, advirtiéndole que es un lugar peligroso. La niña se incluso pregunta para qué ella. podría Ocultar un lugar con un nombre tan pacífico, despertando su insaciable Su curiosidad. atención se desvía hacia una figura escoltada por los guardias, mientras ella insiste en saber qué Con hay un tono allí. Sombrío y una expresión amarga, el duque se prepara para revelar el secreto del anexo. Le confiesa que en ese lugar se encuentra su otro nieto, dejando a Elodie completamente perpleja. La niña deduce que no puede ser Edmund, por lo que su mente se llena de preguntas sobre los otros dos Se revela herederos. que el poderoso duque de Valkisen tiene, en realidad, 3 nietos. El primero es Edmund, el primogénito destinado a heredar el ducado y liderar a su familia El en segundo el es futuro. Zenobia, un joven con una infame reputación de ser un sinvergüenza y un vividor. Y el tercero era un misterio envuelto en una tragedia bajo un cielo ominoso. Se decía que Caron Valkirsen, el nieto menor, había fallecido a una edad temprana a causa de una Elodie enfermedad. deduce que, al ser frágil y joven, el menor no podría ser la amenaza que su abuelo mencionó. Concluye que la advertencia del duque solo puede referirse al segundo nieto, el infame Zenobia. Días después,
la doncella lleva a Elodie a pasear por los espléndidos jardines de la mansión Balkaisen. La sirvienta se alegra de que la niña finalmente pueda disfrutar del aire fresco tras pasar tanto tiempo encerrada. Elodie recuerda la semana feliz que ha pasado con Serafina, probando todo tipo de manjares. Sin embargo, su semblante se ensombrece al recordar que no puede permitirse seguir relajada por más tiempo. De repente, se detiene en seco al ver una serpiente deslizarse por la hierba, justo a sus pies. Mientras la doncella le pregunta qué sucede, Elodie se pregunta con pánico por qué hay una serpiente en el jardín. Con un dedo tembloroso, la niña señala a la hierba, alertando a la doncella sobre la serpiente. La sirvienta la abraza para calmarla, restándole importancia y explicando que es normal ver serpientes en un jardín tan grande, dándose cuenta de que ni siquiera allí está a salvo y se pregunta si podría tratarse de un basilisco. Le pregunta a la doncella si también hay hombres bestia con rasgos de serpiente en el territorio. La sirvienta confirma que en Balkaisen residen poderosas familias de serpientes, y la niña pregunta específicamente por su conocimiento, pues no entiende cómo una niña criada en la calle podría saber de una familia tan con una sonrisa nerviosa, inventando que simplemente lo escuchó en alguna parte. La sirvienta le revela que la familia Basilisco no reside en el dominio Balkaisen, dejando a Elodie completamente confundida. Que, si bien casi todos los hombres bestia están allí, las serpientes basiliscos son una notoria excepción. Son una familia extremadamente aislada que rara vez abandona su propio y misterioso territorio. La doncella añade que solo abandonan su territorio cuando son contratados para una misión específica. Elodie sospecha que son un clan de asesinos, dándose cuenta de que no podrá encontrarlos fácilmente. Sabe que no puede simplemente entrar en su guarida y desea tener más información para continuar su investigación. De repente, una idea brillante ilumina su rostro, encontrando una posible solución. La niña se maravilla ante un campo de hermosas flores azules, cautivada por su belleza. Se agacha entre las flores sin dudarlo, mientras la doncella se preocupa por su vestido. Con una sonrisa pícara, Elodie llama la atención de la doncella ardilla, quien la mira confundida. La pequeña le muestra un ramo de flores, revelando que se llaman lobelia y se usan en medicina herbal. Elodie le explica a la curiosa doncella que la lobelia es un poderoso antídoto contra venenos. Con una sonrisa nostálgica, recuerda que fue una rata amiga quien le enseñó sobre las propiedades de esa flor. De repente, una doncella de cabello castaño aparece, visiblemente alterada y gritando con pánico. La doncella ardilla se gira, confundida, mientras un misterioso niño de ojos rojos emerge de entre las sombras con una mirada gélida e intensa, su presencia envuelta en un aura ominosa. Las doncellas miran con temor al recién llegado, mientras Elodie permanece en el suelo. La pequeña heredera levanta la vista, preguntándose quién es este niño de aspecto sombrío. Elodie siente una extraña familiaridad al observar el rostro del joven, como si ya lo hubiera visto antes. La doncella de cabello castaño corre hacia él, instándole a que se marche de inmediato. La doncella ardilla abraza a Elodie con fuerza, protegiéndola del misterioso niño. Con urgencia, la otra doncella le ordena al joven que regrese al anexo sin demora. La doncella lo llama Joven Lord Caron, revelando la identidad del nieto menor que se creía muerto. Elodie tiembla en brazos de la doncella, procesando que Caron, el tercer nieto, está vivo después de todo. La niña conecta los puntos, sospechando que él es el nieto peligroso del que su abuelo le advirtió. Su mente repasa los rumores que decían que Caron era frágil y sufría una enfermedad crónica, pero la realidad para el rostro del joven no logra ocultar la intensidad de su presencia. Elodie se pregunta por qué un niño de su edad puede inspirar tanto miedo en las doncellas. Sus penetrantes ojos rojos parecen ser la clave del terror que provoca en quienes lo rodean. La pequeña teoriza que tal vez su supuesta enfermedad mortal era contagiosa, explicando por qué todos lo evitan. Sin embargo, la reacción de las doncellas no es de miedo a una enfermedad, sino de un pavor mucho más primario. Elodie comprende que se sienten como una presa indefensa frente a un depredador implacable. La mirada de Caron se clava en ella, su ojo rojo reflejando a la pequeña como si fuera su próximo objetivo. Caron aparta la mirada, su expresión fría e indescifrable mientras ignora a las doncellas. El joven se da la vuelta para marcharse, y la doncella suspira aliviada mientras sostiene a Elodie. Sin embargo, Elodie detiene a la doncella, pidiéndole que espere un momento con una mirada decidida. Para sorpresa de la sirvienta, la niña se libera y corre directamente hacia el misterioso joven. Recuerda la advertencia de su abuelo, pero confía en que reconocería a cualquiera que quisiera hacerle daño. Piensa en los ojos crueles de quienes maltratan a las criaturas pequeñas, y los de Caron no se parecen en nada. Mientras el joven se aleja, Elodie concluye que él no parece ser una amenaza para ella. Con el ramo de flores en la mano, la pequeña llama al tercer nieto para captar su atención. Le ofrece las flores con una sonrisa, explicándole que son un antídoto por si lo muerde una serpiente. Caron se detiene y se gira, observándola con una expresión de genuina sorpresa ante su inesperado gesto. La niña, confundida, le pregunta si le resulta difícil acercarse. Al ver su vacilación, decide dejarle las flores en el suelo, advirtiéndole del peligro de las serpientes. Con una sonrisa radiante, se despide de él, mientras la doncella la llama para que se aleje. Caron observa cómo se llevan a la pequeña, su mente fija en la inesperada niña.
Se da cuenta de que ella es la última descendiente que queda de la familia Ratson. Reflexiona que salió por el alboroto de la mansión, sin esperar encontrarse con ella. Solo en el jardín, su mirada se posa en el ramo de flores que ella le dejó. Recuerda la reputación de los Ratson, conocidos como la joya del continente y un milagro de los dioses. El joven se arrodilla, observando con curiosidad el inesperado regalo de la pequeña. Con un toque delicado, su mano se acerca a las flores, que emiten un brillo mágico. Con una mirada sombría, Caron decide que el gesto de la niña no tiene sentido, y las flores se marchitan en su mano. El joven se aleja, dejando las flores muertas en el suelo, decidido a no albergar falsas esperanzas. Se adentra en la oscuridad del bosque, resuelto a no aferrarse a ninguna ilusión. De vuelta en la mansión, Elodie se tambalea, completamente agotada por el encuentro con Caron. La doncella ardilla insiste en que se bañe, pero Elodie no entiende por qué tanto alboroto por haberse topado con el joven. Mientras la doncella le sugiere un bocadillo, Elodie se gira y choca inesperadamente con alguien. Una imponente figura con rasgos de lobo la mira, y Elodie se da cuenta de que se ha aferrado a su mano. La pequeña suelta un grito de pánico, su cuerpo reaccionando instintivamente a la repentina aparición. Para su sorpresa, el hombre bestia también grita, tan asustado como ella por el inesperado encuentro. Avergonzado, el hombre lobo se cubre el rostro y se disculpa, mientras Elodie lo observa con curiosidad. Elodie le pregunta al hombre lobo por qué se cubre el rostro, y él se presenta como Howlf. Él revela que lo hace porque ella dijo que le tenía miedo, dejando a la niña confundida. Howlf le pregunta si ya no le teme, pero Elodie piensa que, aunque un lobo es intimidante, su pose actual es otra cosa. Que, en este momento, él se ve más ridículo que aterrador. Con una sonrisa, le asegura que no da miedo, y el comandante se emociona, preguntando si puede quedarse a su lado. Con indiferencia, y Howlf celebra con euforia, prometiendo que será un día inolvidable. Con su cola de rata a la vista, le pregunta qué hacía allí, y él explica que estaba guiando a un invitado. El comandante revela que el invitado pidió hablar a solas con Serafina, y la atención de Elodie se fija en la escena. Su expresión cambia a una de puro horror al reconocer al hombre que conversa con su amiga. Un recuerdo le confirma que se trata de Wellstone, uno de los secuaces del príncipe, encendiendo todas sus alarmas. La niña recuerda una historia, como si se tratara de una vida pasada. En ella, un sirviente le presenta una zapatilla de cristal a un príncipe, iniciando una famosa búsqueda. Se revela que la zapatilla está encantada, pues solo una persona puede calzarla. Wellstone, con una sonrisa siniestra, promete encontrar a la misteriosa dueña del zapato. Le cuenta a Serafina que el príncipe la busca desesperadamente, tejiendo una red de mentiras. Le promete que el príncipe le jurará amor eterno, dedicándole su vida por completo. La historia de amor culminaría con un beso, sellando un romance para la eternidad. De repente la fantasía se rompe con un grito que la devuelve a la cruda realidad. Wellstone la confronta con agresividad, cuestionando su reputación por conocer a un hombre fuera del palacio. La llama Cenicienta con desdén, revelando que él fue el artífice de la imagen romántica del príncipe. Wellstone le echa en cara a Serafina que fue él quien la elevó de plebeya a su posición actual. Lleno de ira, le exige que se aferre al príncipe en lugar de robarle su estatus y atención. Elodie lo identifica como el culpable que entregó a Serafina al príncipe, sellando su trágico destino. La niña comprende el peligro y decide que debe alejar a ese hombre de su amiga a toda costa. Con urgencia, concluye que debe actuar de inmediato antes de que Wellstone cometa una imprudencia. Sin perder un segundo, la pequeña llama al comandante Howlf, quien se gira sorprendido. Con autoridad, Elodie le ordena que la levante y la lleve hacia ellos de inmediato. Howlf, encantado con la idea de cargarla, acepta la petición con un entusiasmo desbordante. El comandante la alza en brazos, y aunque ella se queja de la altura, él le pide que se sujete fuerte. Howlf corre con ella hacia la escena mientras la niña le exige que vaya aún más rápido para intervenir. Serafina rechaza la conversación, pero Wellstone insiste en que tiene una propuesta que no podrá ignorar. Con una sonrisa calculadora, él lamenta que una belleza como la suya se desperdicie lejos de la alta sociedad. Le promete una invitación al banquete del príncipe si tan solo le revela su identidad. Serafina reflexiona con amargura que su familia la trata como a una sirvienta, lejos de la nobleza que él imagina. Sabe que una invitación del príncipe solo le traería más problemas con su familia. Wellstone, con descaro, le pregunta si su origen es ilegítimo, haciendo que ella apriete el puño con rabia. Le asegura que aunque no pueda ser reina, su belleza le garantizaría ofendida por su grosería, un lugar como amante Serafina del príncipe. Se da la vuelta para marcharse, pero él intenta detenerla. Wellstone la sujeta con fuerza por la muñeca, cuestionando su negativa a aceptar su generosa oferta. Mientras ella exige que la suelte, él le hace una propuesta aún más indecente, revelando sus verdaderas intenciones. Elodie se lanza con un martillo para darle a Wellstone su merecido. Wellstone grita de pánico al ver el martillo sagrado descender directamente sobre él. La pequeña aterriza con fuerza, dejando a Wellstone inconsciente en el suelo tras el impacto. Recuerda la advertencia de su padre sobre no usar el martillo sagrado contra las personas.
Con una lógica impecable, decide que el vizconde Wellston no califica como persona, así que no rompió ninguna regla. La niña corre hacia Serafina, quien se preocupa al verla volar por los aires de esa manera. En brazos de su amiga, Elodie se asegura de que el hombre no le haya dicho nada inapropiado. Howlf explica que Wellston estaba allí por un acuerdo comercial y que por eso le permitió acercarse. Serafina le agradece su intervención, mientras la pequeña heredera la mira con alivio. De repente, el vizconde comienza a moverse, demostrando que no quedará fuera de combate tan fácilmente. Una luz sagrada emana de la pequeña, captando la atención de todos. El comandante y Serafina observan atónitos el poder divino que rodea a la niña. De repente, una figura imponente interrumpe la escena, preguntando por el origen del alboroto. El duque y Edmund aparecen, su presencia deteniendo todo en seco. Con una mirada severa, el duque exige una explicación inmediata sobre el caos que ha encontrado. Elodie sonríe con astucia, dándose cuenta de que la llegada de su abuelo es una oportunidad de oro. Con una mirada calculadora, planea usar la situación para expulsar a Wellston de sus vidas para siempre. El vizconde recupera la conciencia, su rostro contorsionado por la furia y la confusión. Al despertar, Wellston se encuentra atado en el suelo, completamente a merced de sus captores. Frente al duque, el vizconde protesta por su trato, alegando que es un invitado de negocios. El duque considera la palabra grosería y la encuentra muy apropiada para la situación. Con una mirada gélida, le echa en cara a Wellston que no solo importunó a su invitada, sino que también se atrevió a ponerle las manos encima, insistiendo en que solo ofrecía una invitación al banquete del príncipe. Con un gesto de autoridad, el duque se prepara para desmantelar la coartada del vizconde. El duque le informa que la versión de Elodie contradice por completo su historia, dejando a Wellston desconcertado. No solo lo acusa de haber sido grosero con su invitada, sino de algo mucho peor. El duque añade que también robó un objeto de gran valor de la casa Valkisen, llamándolo ladrón. El vizconde, desesperado, exige que le muestren las pruebas que respaldan semejante acusación. Elodie presenta un algodón mágico como prueba irrefutable, afirmando que lo vio salir de su bolsillo. La luz del objeto sagrado brilla con intensidad, validando la acusación de la niña y dejando a Wellston sin escapatoria. Pues no entiende cómo la niña tiene el algodón que él guardó en su bolsa mágica. Se revela que el algodón mágico es una rara masa de maná que permite a cualquiera usar magia, valiendo su peso finalmente en oro. Comprende el secreto de cómo el inútil del príncipe aprendió magia, presumiendo de un talento que no poseía. Que una especie protegida fue encontrada en su bolsillo y que no crece en su territorio. Atrapado y sin excusas, el vizconde balbucea, incapaz de negar la aplastante acusación de robo. Con un gesto, el duque ordena que se apliquen las reglas. Y Wellston se aterroriza al no saber cuál será su castigo. Recita con calma las leyes de Valkisen, explicando que el contrabando se castiga con la expulsión del territorio. Se relaja por un instante, pensando que un simple destierro no es un castigo tan grave. Sin embargo, Edmund revela la verdadera pena para el contrabando de especies protegidas. Desesperado, el vizconde suplica clemencia, confesando que solo seguía las órdenes directas del príncipe. El vizconde suplica una oportunidad para contactar al príncipe, seguro de que él lo salvará. Elodie revela que no es necesario, pues el algodón mágico ha estado grabando todo. La niña confirma con una sonrisa que ha registrado la conversación completa para que todos la escuchen. De repente, una proyección del príncipe aparece en la sala, sorprendiendo a todos los presentes. Serafina observa la escena con una mirada fría, sin dejarse impresionar por la aparición real. El príncipe llama a Wellston por su nombre, quien le ruega desesperadamente que aclare el malentendido. Con una sonrisa calculadora, el príncipe cuestiona a Wellston por atreverse a robar en el territorio Wellston, confundido, intenta justificarse, pero el príncipe lo acusa de traerle bienes robados. El vizconde insiste en que al príncipe le gustaron los objetos anteriores, pero este finge no saber de qué habla. Con una pregunta capciosa, el príncipe lo acorrala, preguntando si todos los objetos que le dio eran robados. Un recuerdo muestra a Wellston ofreciéndole al príncipe un obsequio con una sonrisa servil. La grabación revela que le entregó joyas hechas con una piedra preciosa que el príncipe deseaba. El príncipe lo elogia, afirmando que Wellston es el único que realmente se preocupa por él. De vuelta al presente, Wellston suplica, jurando que nunca habría aceptado los objetos si hubiera sabido que eran robados. Con una expresión solemne, el príncipe se disculpa con el duque por la grave ofensa de su subordinado. El príncipe le pide al duque que aplique las reglas de Valkisen, abandonando a Wellston a su suerte. Wellston grita desesperado mientras el príncipe declara fríamente que, aunque le duela, no hay otra opción. Con una orden final, el príncipe le encarga al duque que se asegure de que Wellston no vuelva a cometer tal error. El duque acepta la tarea con seriedad, mientras Elodie observa en silencio el desenlace del plan. Elodie mira con desdén la proyección, sabiendo que el príncipe era cómplice y se hacía el desentendido. Elodie cree que con Wellston fuera de juego, ya no tendrá que preocuparse por el príncipe. El duque, sin embargo, esboza una sonrisa astuta, como si el juego apenas estuviera comenzando. La niña lo mira con recelo, intuyendo que su abuelo tiene otros planes en mente. Las últimas palabras del príncipe resuenan,
una ominosa promesa de un futuro encuentro. Mientras camina, Elodie se siente inquieta por esa amenaza, pero aliviada de haber protegido a Serafina. Recuerda cómo la ausencia de Serafina facilitó acorralar al vizconde y exponer sus crímenes. La niña piensa en el hijo de Wellstone, preguntándose cuál será su destino y planeando averiguarlo más tarde. Con el problema resuelto por ahora, corre emocionada a la habitación para reunirse con su amiga. Sin embargo, al entrar, se encuentra con una Serafina extrañamente fría y distante que la detiene. Elodie la mira con preocupación, sin entender el repentino y gélido cambio en su comportamiento. La pequeña le pregunta a Serafina qué le ocurre, suponiendo que su tristeza se debe al incidente con Wellstone. Intenta consolarla, pero Serafina niega que ese sea el motivo, manteniendo su semblante sombrío. Serafina la confronta directamente, preguntando por qué la apartaron durante la comunicación con el príncipe. Explica que regresó a la habitación porque notó la agitación de Elodie y ahora quiere saber la verdad. Con una expresión herida, le pregunta si estorbaba o si hay algo que le están ocultando deliberadamente. La pregunta resuena con fuerza, pues Serafina siente que la han excluido por una razón que desconoce. Elodie entra en pánico, negando la acusación y temiendo haber lastimado los sentimientos de su amiga. La niña comprende el verdadero peligro. Si Serafina hubiera estado allí, habría conocido al príncipe. Su mayor temor es que la historia se repita y su amiga vuelva a enamorarse a primera vista del hombre que la destruyó. Elodie se reafirma en su decisión, pues su único deseo es proteger a Serafina del dolor de su vida pasada. La niña decide que no dejará que Serafina quede atada a un pasado trágico cuando puede forjar un nuevo futuro. Con una expresión de sincero arrepentimiento, le pide perdón a su amiga por haberla lastimado. Le explica que solo quería protegerla de las hirientes palabras de Wellstone, mientras Serafina agradece en silencio su preocupación. Serafina le pregunta por qué la quiere tanto, sintiendo que no es digna de tal afecto. Elodie reacciona con vehemencia, refutando por completo la duda de su amiga. Con pasión, le asegura que merece todo el amor del mundo, dejando a Serafina completamente sorprendida. Con lágrimas en los ojos, Elodie revela que Serafina fue la única persona que le mostró verdadera amabilidad. Un recuerdo le muestra cómo Serafina la cuidó cuando no era más que un indefenso ratón de campo. Recuerda que su amiga siempre la protegió sin pensar en sí misma, y ahora es su turno de devolverle el favor. Concluye con firmeza que su inmenso amor por ella es la cosa más lógica del mundo. Con una sonrisa comprensiva, Serafina le asegura a la niña que ya no tiene por qué preocuparse. Elodie la mira, completamente desconcertada por su repentino cambio de actitud. Serafina revela que su supervivencia en el pasado no se debió a la ingenuidad, sino a una razón más profunda. Explica que antes no tenía nada por lo que luchar, así que simplemente aceptó su miserable destino. Pero todo cambió cuando conoció a Elodie, encontrando por fin una razón para seguir adelante. Ahora, con una nueva determinación, declara que tiene algo que realmente desea proteger. Abrazando a la niña, afirma que resolverá sus propios problemas para no volver a ponerla en peligro. Elodie, conmovida, se da cuenta de que su amiga finalmente está lista para dejar atrás su pasado. La pequeña heredera comprende con amargura que era ella, y no Serafina, quien estaba atrapada en el ayer. Con sincero arrepentimiento, se disculpa por su sobreprotección y promete no volver a cometer el mismo error. Con una sonrisa cálida, le propone a Elodie que la próxima vez enfrenten juntas cualquier problema. La niña acepta con alegría, decidida a proteger a la Serafina del presente y dejar atrás el pasado. Al día siguiente, las consecuencias de sus acciones comienzan a manifestarse en la mansión Valkaisen. El duque le informa a Elodie que el acuerdo comercial con la familia Wellstone ha sido disuelto tras probarse el robo. Además, le revela que el joven vizconde Wellstone ha sido oficialmente desheredado para satisfacción de la pequeña. La niña lamenta que el castigo del vizconde no fuera tan severo como ella hubiera deseado. Se revela que el duque Wellstone se presentó para ofrecer una disculpa formal en nombre de su hijo. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran usar la disculpa como pretexto para negociar un acuerdo comercial. El duque Valkaisen rechazó la oferta de plano, pues enviar a un representante como Wellstone demostraba su falta de confianza. Furioso por el fracaso, el duque Wellstone despojó a su hijo de su título y lo envió a un monasterio como castigo. Elodie se pregunta por qué las bolitas de algodón mágico siguen flotando a su alrededor si el problema ya está resuelto. Se revela que su linaje Ratson posee la bendición de un dios, y su presencia materializa Edmund le comenta al duque que incluso los no bestias sienten un instinto protector hacia ella. La niña se queda perpleja ante la extraña afirmación de Edmund, sin entender a qué se refiere. Edmund se describe a sí mismo como una persona lógica, y la pequeña heredera parece estar de acuerdo. Sin embargo, confiesa que al llegar a Valkyrien, toda su lógica se desvaneció por completo. Elodie no puede procesar que la lógica de un hombre tan serio pueda ser inútil. Edmund admite que sus instintos son tan fuertes que siente un impulso incontrolable de apretarla e incluso morderla. Una doncella se escandaliza al escuchar que esa es una reacción común de los hombres bestia hacia la niña. Aterrada, Elodie le pregunta a su abuelo si eso significa que se la van a comer. El duque le dice que es demasiado asustadiza, mientras Edmund intenta disculparse por sus palabras. La niña le ordena a Edmund que se aleje, y su abuelo lo desafía, preguntándole si se va a acobardar. Edmund, avergonzado, le dice al duque que observe, y Elodie sospecha que solo está intentando presumir. Con una mirada seria,
El duque cambia de tema y le pide a Edmund un informe sobre la situación. Edmund revela que el propio príncipe ha anunciado su visita para disculparse, dejando a Elodie en shock. El duque sostiene a la niña en el aire mientras ella patalea, y Edmund corre preocupado, creando un caos. La pequeña cuelga boca abajo, horrorizada al pensar que ese hombre insufrible vendrá a la mansión. De vuelta en brazos de su abuelo, se pregunta si debería usar el martillo sagrado contra el príncipe. Con una mirada furiosa, decide que lo usará si él se atreve a tocar a Serafina, y el duque le da su permiso. La niña sostiene el martillo, convencida de que su abuelo se lo dio precisamente para esta ocasión. El duque le advierte que le avise antes de usar el martillo, pero ella sabe que necesita más que fuerza bruta. Reflexiona que tuvo suerte con Wellstone, pero enfrentarse al príncipe requiere una estrategia impecable. Con una mirada decidida, concluye que su única opción es buscar refuerzos para su plan. Descarta a su abuelo y a Edmund, pues su implicación directa podría desatar un escándalo político. Necesita a alguien con la influencia suficiente para presionar al príncipe sin causar una crisis diplomática. Su tren de pensamiento se interrumpe cuando Edmund intenta parecer menos intimidante con unas gafas. La niña se gira hacia su abuelo con una sonrisa, lista para pedirle un favor muy específico. Con un brillo en los ojos, le anuncia que desea visitar a los caballeros de la mansión. Poco después, el comandante Howlf la presenta con orgullo ante la atenta mirada de los caballeros de plata. En brazos del comandante, la pequeña heredera observa a las tropas, lista para reclutar a sus nuevos aliados. Los caballeros murmuran entre ellos, extrañados de que su temido comandante esté tan cerca de la niña. Howlf los silencia de inmediato, exigiendo su total atención para el importante anuncio de la heredera. Con una sonrisa entusiasta, los caballeros asienten, listos para escuchar las órdenes de la pequeña. Los ojos de Elodie brillan con una astucia innegable, lista para revelar su plan maestro. Con total confianza, anuncia su intención de formar un escuadrón para una operación encubierta. Explica que el príncipe vendrá con la excusa de disculparse, pero su verdadera intención es vengarse. Sabe que si involucra a su abuelo, podría desatar un conflicto político. Y si el príncipe conoce a Serafina, interceptarlo será una catástrofe. Y para ello necesita un equipo con la influencia al anunciar la misión secreta. Los caballeros estallan de emoción, ansiosos por ser elegidos. La niña declara que los candidatos perfectos para esta tarea son, precisamente, la Orden de Caballeros en brazos, plata. El comandante Howlf impone silencio a los ruidosos caballeros con una orden atronadora. La niña anuncia que la misión secreta requerirá un equipo de solo 5 miembros para mantener la discreción. Creyendo que es una prueba de fuerza, los caballeros se preparan para un combate inmediato por un puesto en el equipo. Elodie los detiene, aclarando que no busca guerreros, sino actores. Un campo en el que ella es un hombre bestia con rasgos de leopardo interrumpe, presentándose como el capitán de la Orden de Caballeros Dorados, exigiéndole que se retire por interrumpir la reunión sin haber sido invitado. Con una sonrisa arrogante, el capitán Leopardo argumenta que la heredera debería tener la oportunidad de considerarlo. Se acerca a la niña y le pide que considere incluir a sus princesas de la Orden Dorada en la misión. La pequeña se extraña por el término, y él aclara con picardía que así llama a sus amores. Su expresión se vuelve gélida al notar el plural, justo cuando una voz llama al capitán Leopardo a lo lejos. Un escuadrón de caballeros femeninos interrumpe, y el capitán Leopardo la saluda como sus amores. Elodie, indignada, le recrimina su descaro, mientras él se excusa torpemente con sus instintos de león. Los caballeros de plata no aceptan sus excusas, desafiando al capitán por su comportamiento inapropiado. La tensión escala cuando los lobos le exigen a la niña que castigue la insolencia del capitán Leopardo. Cansada de lidiar con coquetos, Elodie considera que los leales lobos son una opción mucho más segura para su misión. Los caballeros de plata acorralan al capitán, recordándole su lugar y la jerarquía que debe respetar. La disputa se interrumpe abruptamente cuando una llamada urgente para la heredera resuena por toda la mansión. Días después, en la quietud de la biblioteca, Edmund busca un libro entre los estantes. Una voz familiar lo llama por su nombre, y Edmund se gira para encontrarse con un visitante inesperado. Se revela que el visitante no es otro que el príncipe Césare, quien lo saluda con una sonrisa enigmática. Edmund le pregunta al príncipe por qué ha venido, creyendo que el asunto ya estaba zanjado. El príncipe alega que vino a disculparse y a reencontrarse con un amigo de la infancia, pero Edmund lo niega. Lo considera una molestia y se dispone a marcharse, harto de su insistencia. Sin embargo, el príncipe lo detiene, preguntando directamente por la identidad de la chica a la que su sirviente ofendió. Su deber asumir la responsabilidad por los errores de su subordinado. Con frialdad, Edmund le asegura que el asunto se resolvió según las leyes de Valkisen, y no requiere más atención. La mirada del príncipe se agudiza al comprender que Edmund está protegiendo a la misteriosa chica. César recuerda un extraño rumor sobre una persona de belleza deslumbrante que reside en Valkisen. Con una sonrisa burlona, se pregunta si Edmund se ha enamorado a primera vista. El príncipe decide que debe conocer a la chica. Intrigado por el misterio y el interés que Edmund intenta ocultar, exasperado se cubre el rostro, harto de la hipocresía del príncipe. Con una mirada desafiante, le advierte que nadie en Valkisen será su juguete, ni siquiera el heredero al trono. El príncipe, divertido por su insolencia,
le propone un trato para satisfacer su curiosidad. César le promete que se marchará si responde a una sola pregunta, y Edmund acepta a regañadientes. El príncipe menciona el intento de robo de un abrigo mágico, un objeto que creía bien oculto. Con una sonrisa calculadora, le pregunta por qué no utilizó él mismo un objeto tan valioso. Edmund responde con frialdad que simplemente no tiene ninguna razón para usarlo, desconcertando al príncipe. César insiste, señalando que con su habilidad y ese poder, su fama sería ilimitada. Edmund revela que no posee el abrigo porque sería una falta de respeto para quienes luchan por ese talento. Explica que, al haber nacido con privilegios, no desea arrebatarle oportunidades a otros. El príncipe lo llama inflexible, insinuando que ignora una verdad crucial. Lo provoca al sugerir que con ese poder podría haber salvado al duque anterior, pero Edmund lo silencia César con finge furia. Disculparse con una sonrisa burlona, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. Se da la vuelta para marcharse, harto de la confrontación, mientras el príncipe admite que nunca se han llevado bien. El príncipe rechaza la escolta, pidiéndole a Edmund que simplemente le dé sus saludos al duque. Edmund lo observa irse, sospechando que el príncipe no se rendirá tan fácilmente y que tiene un plan oculto. A pesar de sus sospechas, confía en que el príncipe no se atreverá a actuar imprudentemente en el territorio Lejos de marcharse, el príncipe espera pacientemente en un pasillo, apoyado contra la ventana con aire pensativo. Se acerca, sorprendida al encontrar a su Alteza deambulando solo por la mansión. Con un gesto de complicidad, el príncipe le revela que está allí en secreto, despertando la curiosidad de la doncella que desea disculparse con la dama que su sirviente ofendió. Con un encanto calculado, le pide que le revele la ubicación de la joven, asegurando que sus intenciones son puramente honorables. El príncipe se dirige al anexo oeste, donde le indicaron que se aloja la misteriosa joven. Alojan en un edificio separado, notando que el anexo parece no tener restricciones de visita. Su mente maquiavélica sospecha que su aislamiento es una fachada para ocultar su verdadera importancia. Frustrado por su fracaso anterior, ahora planea seducir a la joven para vengarse de Edmund. De repente, se detiene al ver las motas de algodón mágico flotando a su alrededor, sin entender su presencia. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras observa a los espíritus, cuya aparición lo desconcierta y lo intriga. Recuerda las palabras de Edmund, quien afirmó no tener interés en un poder que no le pertenece por derecho. Con desdén, el príncipe considera que la nobleza de Edmund es una debilidad, pues no comprende cómo se obtiene el verdadero poder del reino. Convencido de que este poder le pertenece por derecho. Con un gesto triunfante, atrapa una de las motas de algodón mágico, creyendo haber encontrado lo que buscaba. De la nada, Elodie aparece y lo sorprende, reconociendo de inmediato el objeto sagrado que él sostiene. La niña corre hacia él, explicando que era ella quien buscaba el algodón mágico, mientras el príncipe la observa con calma. En secreto, pues su plan de poner guardias en el anexo ha funcionado para proteger a Serafina. Con una sonrisa encantadora, la pequeña se presenta, y el príncipe repite su nombre con una curiosidad fingida. El príncipe recuerda el rumor sobre la niña del sumo sacerdote, pero descarta que sea ella al decidir que ella no es importante. Concluye que no hay necesidad de tratarla con delicadeza. El príncipe le pregunta por qué busca el algodón, para luego reclamarlo descaradamente como si fuera suyo. La expresión de Elodie se transforma en pura indignación, cuestionando la audacia del príncipe al robarle su propiedad. Elodie lo desafía, recordándole que el algodón mágico es un objeto protegido y raro. Cuestionando el príncipe sonríe con arrogancia, admitiendo que la niña es más perspicaz de lo que parece. Una molestia inesperada. Con una lógica retorcida, César argumenta que el objeto fue guardado todo este tiempo solo para él. Su plan es absorber el poder del algodón mágico rápidamente antes de que la pequeña heredera pueda pedir ayuda. El príncipe aprieta el puño con fuerza, intentando someter a los espíritus del algodón. Pero estos confundido se pregunta por qué el objeto no se desintegra, pues debería estar absorbiendo su poder sin problemas. La niña le informa con calma que sus esfuerzos son inútiles, ya que el algodón mágico no se dejará absorber. Se revela que el algodón está imbuido de energía divina, lo que lo hace demasiado poderoso para ser asimilado por el príncipe. Elodie señala que el propio algodón mágico rechaza su reclamo, flotando a su alrededor. La furia del príncipe crece al sentirse ridiculizado por una niña, su orgullo herido por la insolencia. La niña, con los espíritus del algodón en sus mejillas, le asegura que no se estaba burlando. El príncipe sabe que él está furioso. Le advierte que no tendrá piedad por su edad y le exige que le entregue el objeto. Con una mano extendida, él intenta intimidarla, pero ella espera con calma la llegada de sus refuerzos. Una cuenta regresiva comienza mientras el sonido de múltiples pasos se acerca rápidamente. La cuenta atrás llega a su fin, señalando la inminente llegada de la ayuda. De repente, los caballeros de plata aparecen, rodeando al príncipe y diciéndole a Elodie que la estaban buscando. El príncipe se da cuenta de que ha llegado tarde, sospechando que los caballeros fueron enviados por la doncella. Elodie, ahora con los caballeros, ordena que lleven al príncipe al anexo oeste, demostrando su autoridad. Sosteniendo a la pequeña, reconoce al príncipe y se sorprende de encontrarlo en esa parte de la mansión. El príncipe pregunta con arrogancia qué hace allí, pero el comandante le informa que no es un buen momento para escoltarlo. El príncipe repite el título de señorita, procesando lentamente la verdadera identidad de la niña. La revelación lo golpea con fuerza, comprendiendo por fin a quién se ha enfrentado.
César deduce que ella es la heredera de Ratson, la sucesora del sumo sacerdote. Sin embargo, recuerda que el nombre de la sucesora no era Elodie, lo que añade una pieza confusa al rompecabezas. Howlf lo confronta directamente, y el príncipe responde con arrogancia, ofendido por ser cuestionado. El comandante insiste en que debe reportar todo, pero César intenta minimizar el incidente. Internamente, el príncipe entra en pánico, sabiendo que si se descubre su agresión, las consecuencias serán catastróficas. De mantener la calma, subestimando a su oponente por ser solo una niña. Sin embargo, Elodie lo señala sin dudar, acusándolo directamente de intentar robar el algodón mágico. La niña remata su acusación, revelando que él incluso se atrevió a reclamar el objeto sagrado como Howlf suyo. le exige una respuesta Dejando al príncipe sin palabras, quien niega torpemente haber intentado reclamar el algodón mágico. Con una sonrisa falsa, el príncipe inventa una excusa, alegando que todo fue un malentendido. Pero Elodie no se curiosidad, deja engañar y lo acusa directamente de mentir, desmantelando su coartada. La niña insiste en que él intentó intimidarla para arrebatarle el objeto sagrado con una mirada amenazante. La acusación de la pequeña desata la furia de Howlf, quien mira al príncipe como si fuera a atacarlo. Acorralado, el príncipe maldice a la niña en silencio mientras Howlf se prepara para informar al duque. Viéndose superado, el príncipe decide que es momento de una retirada estratégica, fingiendo cortesía. Se da la vuelta para marcharse, pero Elodie sabe que su calma es una fachada para ocultar su huida. La pequeña observa con satisfacción su retirada, segura de que la intimidación ha sido suficiente para disuadirlo. Los caballeros de plata celebran con euforia el éxito de la operación, felicitando a la pequeña heredera por su victoria. La niña le pregunta a los caballeros si desean algo como recompensa. Sin embargo, rechaza de plano su petición de jugar con ella todo el día, considerándola excesiva. A cambio, le ofrece un abrazo a Howlf, quien se arrodilla conmovido pero un poco decepcionado. Lejos de allí, el príncipe César se marcha furioso, culpando a la molesta niña Ratson. Lamenta no haber podido conocer a la misteriosa joven, admitiendo que nunca se había topado con una niña tan audaz. El príncipe reflexiona que la pequeña sabía perfectamente sus intenciones y lo provocó a propósito. Piensa que si no fuera por la repentina aparición de los caballeros, su plan habría tenido éxito. Su mirada se llena de una fría determinación, revelando que no se dará por vencido. Sin embargo, reconsidera la situación y concluye que este resultado es, de hecho, más favorable para él. Sabe que al ser solo un intento, la noticia no llegará a su padre, y ahora tiene una nueva pista sobre la persona que se oculta en Valkyrien, subestimando a Elodie por ser solo una niña, y decidiendo que es más prudente vigilarla junto a Edmund. Jura que se asegurará de que la astuta niña no vuelva a interferir en sus planes. Con una orden firme, se pone en marcha, decidido a volver y ejecutar su plan sin fallos.